Hola amigos, ya estamos en el canal del Coronel, al cual os doy como siempre la más afectuosa bienvenida. Hoy tenemos un programa de geopolítica y además lo tenemos no con cualquiera, lo tenemos con un gran geopolítico, una persona muy destacada en el ámbito de las relaciones internacionales, del estudio de lo que pasa, de lo que sucede en el mundo y que también nos va a hacer incluso un pronóstico de lo que puede suceder a corto plazo, que sabemos que es dificilísimo, cada día más complicado, porque de hecho ayer hice algún comentario en el programa de ayer que ya no me sirve para hoy, o sea que fijaros bien al ritmo que está evolucionando absolutamente todo. Además, me hace especial ilusión tener a este invitado porque es del otro lado del Atlántico, pero es de nuestros hermanos. Ya sabéis, de esta hispanidad por la que yo abogo, que tenemos que estar mucho más unidos, tenemos que estar mucho más hermanados para defendernos de los que siempre nos han depredado y van a seguir intentando depredarnos a toda la hispanidad. Así que no nos queda más remedio que estar unidos, queridos amigos. Y tenemos, pues como os digo, ni más ni menos con nosotros que Ariel Umpierrez, al cual le doy ya la bienvenida. Pero, Ariel, bienvenido aquí al canal del Coronel. Y si me permites, una vez que saludes aquí a nuestros queridos seguidores, voy a hacer una breve presentación tuya para que el que no te conozca bien a fondo. Buenas tardes, querido Pedro. Un placer estar contigo aquí esta tarde o esta noche, ya depende de los horarios. Y sí, acompañarte, claro que sí. Muy generosa tu presentación inicial. Pues mira, para que lo conozca todo el mundo, nuestros queridos seguidores, el Ariel Umpierrez nació en Uruguay. Ha vivido en una decena de países y, por tanto, sabe muy bien, efectivamente, lo que se cuece en el mundo. Es decir, no es alguien que lo haya leído solamente en Internet o que haya estado en una biblioteca metido. No, es alguien que ha pateado los países y, además, ha vivido, ha estudiado, con lo cual conoce, como os digo, muy bien lo que se cuece en el mundo. Se graduó en la Universidad de la Sorbona, en París, casi nada, ¿verdad?, en Economía, Historia y Ciencias Políticas, y en la Universidad de Georgetown, de Washington, en Relaciones Económicas Internacionales. Fijaros que dos centros de máximo prestigio, en la Sorbona de París y en el Georgetown de Washington. Ya quisiéramos mucho haber estudiado en esos sitios. También cursó estudios de Ciencia Económica en la Universidad también de la Sorbona de París, por Prospectiva Estratégica en la Facultad de Letras de la Universidad también de la Sorbona y Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Georgetown. Es especialista en asuntos internacionales y temas económicos y está muy especializado en geopolítica, que es actualmente su verdadera pasión. Pues, ¿de cuántos temas tenemos para hablar, verdad? Porque ¿cómo está el mundo? Mira, ayer comentaba y además actualicé tu presentación, digamos, en Internet del programa y puse, bueno, parece que hay una pequeña esperanza, que parece ser que se ha llegado a algún acuerdo, que jamás ha aceptado llegar a un acuerdo con la intermediación de Egipto, de Qatar. Oye, a ver si esto acabamos con esta matanza horrorosa de palestinos. También liberan, por supuestísimo, a todos los rehenes que todavía tiene Hamás, los rehenes israelíes. A ver si acabamos con esta locura absoluta, que fíjate que llevamos ya desde principios de octubre, ya tantos meses, y que parece que no cesa. Y lo acababa de ponerlo y resulta que nos enteramos que el gobierno israelí lo había rechazado completamente y que ya aquello que venía anunciando de que iba a entrar en Rafah, que era la última parte del sur, donde hay 1,5 millones de palestinos concentrados porque les habían expulsado del norte y del centro, que empezaba la ofensiva. ¿Pero qué está pasando, Ariel? ¿Qué está pasando? ¿Netanyahu es que no le queda más remedio que seguir adelante como sea para garantizar su propia supervivencia política? Voy a responder esta última parte, si quieres, empiezo por allí. Sí, a Netanyahu. Es el tiempo que tú quieras y puedes explayarte todo lo que te apetezca. Muchas gracias, amigo. Un placer, un placer. Y es un gusto compartir este tipo de reflexiones justamente con personas inteligentes. Sí, Netanyahu está. Primero, recordemos que él debería estar preso por corrupción. Él y su esposa han robado dinero público. De ese dinero que llegaba a Estados Unidos, ellos lo han robado, no nada que ver con la política ni nada. Entonces, desde hace años que está aplazando ese ingreso suyo a la cárcel, él y su esposa. Eso por un lado, pero también debo decir, querido Pedro, que no es un tema de Netanyahu, porque yo veo que los grandes medios y algunas agencias y sobre todo los think tanks de los Estados Unidos están haciendo mucho hincapié en que todo esto es la culpa de Netanyahu. Y la verdad es que no es así. Las encuestas, además, en vivo y en directo dentro de Israel, dan prueba de que no es así. En esto de matar a todos los palestinos, o tirarlos al mar, o mandárselos a alguien como si fueran objetos, ¿no?
están de acuerdo todos los políticos, todos los partidos políticos de Israel, toda la clase política, incluida la oposición, está de acuerdo en eso. Hay detalles, hay matices. O los matamos a todos, o matamos solamente a las madres, o matamos a todos los niños. Así hablan en la televisión, en directo. Lo que pasa es que en Occidente generalmente no se mira lo que hablan y lo que dicen y lo que escriben esta gente, estos gángsteres del mundo, allí en Israel, estos sionistas extremistas allí en Israel. Lo dicen en televisión, la escuché ayer a una periodista muy importante, después hablando con una filósofa, socióloga francesa, en un canal francés de Israel, o que hay un programa en francés, y dice, hay que matarlos a todos, hay que tirarles la bomba atómica, dijo dos ministros del gobierno de Israel. O sea, estamos hablando de cosas que si tú y yo las dijéramos con respecto a alguien, que no se nos ocurriría, pero suponte que las diríamos, a los 2 minutos vendría la policía a buscarnos a ti y a mí, y dirían, o estamos locos o somos unos desquiciados. Bueno, ellos lo dicen, pero lo dicen desde hace mucho tiempo, no desde el 7 de octubre, por lo menos desde el 2000, desde 1948, desde antes también. Y si quieres, y nos dedicamos a la historia, que es mi pasión, nos vamos a 2024 años atrás. Porque el enemigo principal del judaísmo no es el Islam, no es el Islam, no son los palestinos porque los tienen allí, es lo más inmediato. Pero el judaísmo odia profundamente y tiene un encono especial contra la cristiandad desde hace 2024 años. Entonces, esto lo dicen, como digo, toda la clase política y se lo intenta presentar, fíjate tú, Pedro, a Netanyahu como el loco, como el descontrolado, el hombre que no sabe, no tiene medidas. Y yo lo que temo detrás de todo esto es que en algún momento, no muy lejano, Netanyahu termine cayendo, habiendo un nuevo gobierno en Israel. Y es más, puede hasta terminar preso allí en Israel por estos casos de corrupción, o inclusive en la Corte Penal Internacional allí en La Haya. Hablaremos luego de eso. Suponte que ocurra eso. ¿Pero para qué? Para cambiar la figurita, el fronting, y que todo siga igual, porque todos piensan igual. Y más aún, las encuestas oficiales salidas en medios de comunicación oficiales en Israel dan prueba de que el 75% de la población, de los ciudadanos de Israel, piensan lo mismo, que está bien hacer lo que se está haciendo. Y es más aún, el 46% de la población piensa que debería ser más dura todavía el bombardeo, la matanza, la masacre, porque esto no es ni una guerra, ni un conflicto, ni un problema, es un genocidio. Es el robo de tierras que no son de ellos por personas venidas, estos judíos venidos esencialmente de Europa Central, de allí, de Ucrania, de toda esa región, hace 100 años, 80 años, y paulatinamente a lo largo de este siglo, que roban las tierras, que roban las casas, que se apoderan de un territorio que no es de ellos, con el cual no tienen absolutamente nada que ver. Después, si quieres, lo vemos, eso del semitismo, el antisemitismo. Esta gente no son semitas. Los semitas son los palestinos, a los que ellos matan. Ellos son los antisemitas de verdad. Pero en fin, este es un tema que viene de largo y en el cual la población de Israel, como digo, está decididamente apoyando con matices. No lo quieren a Netanyahu porque quiso hacer un cambio en la legislación, con la constitución. En la constitución no, porque Israel no tiene constitución. Una democracia que no tiene constitución, una cosa rarísima. Bueno, Gran Bretaña tampoco, pero tampoco tiene fronteras Israel, una cosa rara. Es un país raro. Pero en fin, como quiso hacer eso, entonces los sábados se hacen manifestaciones contra Netanyahu, pero no contra la guerra, no contra la matanza, no contra la masacre que están haciendo. Me dirás, hay algunos, yo conozco a alguien, sí, yo conozco varias personas en Israel que están totalmente en contra de esto, pero son la minoría. También están los sectores ultraortodoxos que están en contra de esto. No que después, si quieres, vemos todo lo del judaísmo. Pero aquí lo importante es identificar quién es el agresor. Acá hay un solo agresor y el resto son víctimas. Y entonces esta gente dice, y por eso, claro, tú desde ayer a hoy, y también yo hasta me entusiasmé con esto, bueno, Hamás dijo que sí al acuerdo, a un cierto acuerdo, llegar a un acuerdo de paz, aunque sea un intercambio de rehenes y demás, y todo esto cambió en las últimas horas con el ingreso de los tanques israelíes a Rafah y demás. Pero la verdad es que nos sorprende, esta gente
ellos, recuerda, y esto es importante recordarlo, Pedro, ellos son el pueblo elegido. Ellos sienten que son el pueblo elegido y lo dicen todos los días, y lo dicen en las escuelas, y lo dicen en los colegios, en las universidades, en las sinagogas, en las reuniones familiares. No es que es un loco exagerado, dicen, somos el pueblo elegido. Y como Dios les dijo, y miro acá porque tengo la Biblia siempre a mano, que es la que ellos consultan, con la cual ellos se inspiran y con la cual yo trabajo, es decir, somos el pueblo elegido y tenemos derecho a hacer lo que hacemos, porque tenemos que estar por encima del resto de las naciones del mundo, tenemos que estar a la cabeza y no a la cola. Repito todo lo que está en el Antiguo Testamento, palabras textuales, y que ellos aplican. O el libro de Josué, que le dijo, ve y masacra a todos, les dijo Yahvé, su Dios, y es el plan de guerra que utiliza desde hace muchos años el ejército de Israel: masacrar todos los poblados, destruirlos, matar a todo el mundo, y como dice la profecía de Amalek, o el anatema de Amalek, dice, no tengas compasión de nadie, mata hombres, mujeres, niños y bebés. Entonces, si se lo dijo Dios, imagínate. Por eso es que esta gente es el verdadero, es una tribu de gente muy racista, esencialmente racista, hasta el punto que transmiten su judaísmo a través de la madre, Pedro. Esto que me estás contando verdaderamente me sorprende, porque es la primera vez, y fíjate, ya llevo ya un cuánto tiempo aquí, bueno, 4 meses, ¿no? Con el canal, y hemos hablado con muchas personas, y todo el mundo interpretaba que esto era una cuestión de Netanyahu para su propia supervivencia política, su propia supervivencia incluso personal, que había que distinguir perfectamente entre el gobierno Netanyahu, no solamente él, su gobierno, el Estado de Israel y, por supuesto, lo que es todo el mundo judío. Pero tus afirmaciones, desde luego, me sorprenden. Y además veo que, pues, que te lo has trabajado mucho, que estás muy bien documentado y que llevas tiempo efectivamente profundizando en ello. Este tipo de declaraciones me imagino que te habrán traído, pues, no sé, digamos que muchos ataques, que te habrán traído, pues, actos desagradables, que te habrán traído, pues, no sé, desde luego no, porque son afirmaciones que evidentemente molestan a una parte muy importante del mundo, ¿no? Porque fíjate que incluso llevado al extremo se considera antisemitismo el mero hecho de decir que un judío es rico o es poderoso, ¿no? O es influyente. Eso ya se considera un acto de antisemitismo cuando se lleva al extremo. Y así lo entienden, ¿no? Con lo cual, hacer ese tipo de afirmaciones, pues imagino que te habrá traído muchísimos disgustos, ¿verdad, Ariel? Sí, mira, sabes que no tantos finalmente, ¿No? porque por varias razones. Una es que yo soy historiador. Conviví mucho, no, soy absolutamente ateo, lo quiero aclarar, no soy judío, soy ateo. Estuve casado con una mujer judía, tengo una hija judía, entonces conviví mucho con la colectividad judía, una gente maravillosa, una familia espectacular. No digo que son antisemitas porque sería exagerado, pero muy críticos con el Estado de Israel, con todo esto. O sea, una familia de esas que hay muchas familias judías ejemplares y con las cuales da gusto convivir. A su vez, participé en ceremonias, en reuniones, conozco rabinos, he estado con ellos, soy amigo de 2 rabinos, de esos que la primera vez que lo vi uno me dijo, yo no tengo nada que ver con el Estado de Israel, que quede claro, pero gente que piensa diferente. Entonces, esto de alguna manera me da, y como además soy historiador y estoy especializado en la Edad Media, y este es un tema que yo estudio casi cotidianamente desde hace 20 años. Entonces, todo lo que digo esencialmente está apoyado en algo que dijo alguien. Y a mí además me gusta citar siempre a historiadores o filósofos judíos. Judíos, no sé, allí lo tienes a Ilan Pappé, que está ahora, es un historiador muy conocido, judío, que las cosas que él dice, yo no me animaría a decirlas contra los judíos, porque habla de cosas, son racistas, son fascistas, están reproduciendo lo que dicen que les pasó a ellos. O lo tienes a Norman Finkelstein, que escribió un libro, norteamericano, el filósofo de la Universidad de Columbia, creo que es, o Princeton, que escribió un libro que se llama La industria del holocausto. ¿Y de qué se trata el libro? Siendo él judío, ¿no? Absolutamente completo, por padre y madre, por todo. Dice, ya hemos abusado mucho de lo del holocausto, de lo de los 6 millones, de lo que hemos sufrido. Entre otras cosas, y no voy a entrar en esto porque ahora te voy a aclarar por qué no,
pero pone en dudas inclusive lo que sucedió en Europa entre 1939 y 1945, o sea, pone en duda hasta el relato oficial. Él, en un libro, que si, una vez más, si lo hago yo además tengo doble nacionalidad, soy francés, entonces yo hay cosas que, mira qué curioso, yo me gradué efectivamente en Francia, y hay un solo tema, Pedro, que yo como historiador no puedo estudiar. Yo he ido a los archivos nacionales franceses, a Bruselas, me he metido y como tengo un posgrado, me abren las puertas y las cajas y los documentos. Hay un solo tema que no puedo estudiar y es justamente lo que pasó entre 1939 y 1945, que todo el mundo entiende a qué me estoy refiriendo, a la cifra de los 6 millones, todo eso. Eso es una gran nebulosa. Yo no estoy diciendo, y tengo que aclararlo para que tu canal no sea sancionado, porque las redes sociales están fatales, yo no pongo en duda nada de eso. Pero bueno, soy historiador, como tal, me interesa estudiar, quizás, o me podría interesar estudiar una cierta temática de qué pasó realmente en ese periodo, quiénes fueron, cómo estuvo, etc. Por ley, yo no lo puedo hacer. Y si en este canal avanzara yo con algunas de las hipótesis que Filkenstein y otros renombrados autores judíos avanzan, sobre todo en los Estados Unidos, automáticamente a mí me podría caer 6 meses de prisión en Francia y 3.000 euros de multa. Entonces, Eso te iba a decir, estuviste estudiando en la Sorbona y por tanto sabes que en Francia, como en el Reino Unido, como en Alemania, hay leyes muy estrictas contra el antisemitismo. sí. Y efectivamente hay que tener mucho cuidado con ciertas afirmaciones porque es que te pueden llevar directamente a la, Sí, a la cárcel, a sí. privación de libertad, ¿no? Lo cual no es normal, Pedro, ¿no? No es normal. No está bien, digamos, que haya temas que no se puedan estudiar. Sí, además tú lo que estás diciendo es que lo conoces muy a fondo. Fíjate, eso lo que tú dices, que estuviste casado con una judía, tienes una hija judía, te has relacionado plenamente durante muchos años con ese ambiente. Es decir, que no eres una persona ni que lo odies, ni que te suene de manera muy colateral, lo conoces perfectamente a fondo. Pues mira, te iba a preguntar, ¿por qué hay judíos, para que lo conozcan todos nuestros queridos seguidores, por qué hay judíos ultraortodoxos que están en contra del sionismo, tal y como lo entendemos actualmente? Muy importante es eso. En realidad, hay que decir, los judíos hasta 1967, hasta la Guerra de los 6 días, 67, es decir, hasta ayer, unánimemente, en general, a nivel mundial, estaban en contra del Estado de Israel, del sionismo y demás. ¿Por qué? Porque, recuerda, los judíos tienen 2 libros de cabecera, o 2 libros fundamentales, que son el Antiguo Testamento, los 5 libros del Antiguo Testamento, y el Talmud. Después está la Kabbalah, pero es otro. El Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un compendio de leyes, de obligaciones, un orden, un código civil, si tú quieres, escrito entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, donde allí se establece qué se puede hacer, cómo se debe regular la vida de los judíos, a qué tienen derecho, a qué no. Habrás visto judíos que tienen, no sé, una serie de rituales, las mujeres cuando se casan se ponen peluca, van caminando atrás, los hijos, cómo educarlos, cómo comer, comen comidas especiales, kosher, qué rituales hacen en la sinagoga, cómo se casan, la circuncisión, en fin, infinita cantidad de cosas. El Talmud tiene 18 tomos, horriblemente aburrido y sin ningún interés, salvo en algunas partes. Una de ellas, y en ese periodo se desarrolló la idea de que, recuerda que Yahvé, el Dios de los judíos, Yahvé, el Dios de ellos, es un Dios vengativo, rencoroso, muy malo, muy cruel con los judíos. Siempre los judíos a lo largo de su historia siempre estaban en falta. Por eso judíos siempre es una colectividad culpógena. Siempre está en falta, siempre está en error. Algo hice mal, no hice lo suficiente. Y ese Dios, por circunstancias históricas, que después siquiera lo vemos, los condenó a no regresar a Palestina, a su tierra, hasta que no los condujera el Mesías. Si ellos durante 2000 años, desde el siglo I hasta ahora, hasta 1950, si tú quieres, y esto incluye a los actuales ortodoxos, ellos consideran que pueden regresar o deberían regresar a la tierra prometida, Palestina, cuando los conduzca el Mesías. Y el Mesías llegará al final de los tiempos. Todo esto yo sé
querido Pedro, que a mucha gente le va a parecer alucinante, estrambótico, exótico, raro. Dirá, bueno, pero este hombre parece que se quedó en la Edad Media, las cosas medio... No, 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 no. Eso puede pensarlo alguien que no conoce el mundo judío. El mundo judío es esto, cotidianamente, todos los días, todos los niños en todas las escuelas de Israel, fuera de Israel, hablan de esto, estudian esto, repiten esto y lo internalizan. Entonces, ¿cuándo va a llegar el Mesías? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? El Mesías va a llegar, dice la Biblia, al final de un largo proceso de agonías, de crisis, de revoluciones, de guerras, de epidemias, y al final de un proceso de grandes calamidades, cuando la humanidad, culpable de todo lo que ha sido desde el pecado original, llegue al final de sus penas. Y ahí vendrá el Mesías para volver a traer la felicidad al mundo, la redención del mundo. Va a llegar, va a aparecer al final de esos tiempos. Y ese Mesías, que va a ser judío, y va a conducir al pueblo judío, y acá volvemos a la discusión de hace 2024 años. ¿Por qué a Jesús lo pusieron en una cruz? Siendo que él era judío y reivindicaba el Antiguo Testamento y salía de ese medio. No solamente porque echó a esos comerciantes del templo, vamos a decirlo así, porque los criticó. No, no. Los judíos le dijeron, tú puedes ser nuestro Mesías. Sí, pero él dijo, yo vengo a salvar a la humanidad. Ah, no, no, le dijeron, no, no, tú no estás para salvar a la humanidad, tú estás para salvarnos a nosotros, que es lo que dice la Biblia, que es poner al pueblo judío a la cabeza de la humanidad, a la cabeza de las naciones, para gobernar las naciones, Agenda 2030, Soros, tú estás para gobernar al resto del mundo, que deberán ser tus esclavos, deberán trabajar para ti. Lo dice la Biblia, yo no invento nada, esto no es un complot. Y eso es lo que ellos concientizan. Entonces el Mesías llegará para poner orden en este mundo. Y es más, yo, mira, paso muchísimo tiempo, desde hace años, paso muchísimo tiempo, casi todos los días, escuchando a rabinos que hablan en inglés o en francés o en italiano, los idiomas que yo domino, o inglés. ¿Y qué dicen los rabinos? Que efectivamente el Mesías va a llegar, están esperando que llegue el Mesías, esperando, para ponernos a nosotros a gobernar el mundo. Y es más, dicen, el resto de los goim, o sea, nosotros, el resto de los 8.000 millones de personas del mundo, aunque parezca estrambótico, así lo piensan, nos estarán agradecidos, o sea que nosotros les vamos a agradecer que ellos nos gobiernen, porque nos van a hacer el favor de gobernarnos a nosotros. Entonces, todo esto que una vez más parece muy estrambótico, es lo que ellos cotidianamente dicen. Entonces, ¿qué pasó? En 1967, esto era lo que ellos decían, no podemos regresar a la tierra prometida hasta que no aparezca el Mesías. A lo largo de estos 2000 años han aparecido unos 20 Mesías, más o menos, que después se demostró que todos eran fallidos. Pero algunos movieron mucho, mucho, y crearon mucha expectativa en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa. Pero eran todos fallidos. Lo que pasó en 1967 es que contra toda expectativa y contra todo cálculo, Israel ganó la guerra de los 7 días. Contra la gran coalición árabe, hizo que Israel, ese pequeño país prácticamente desprovisto de toda riqueza, igual ganara la guerra de los 7 días. Y esto fue casi te diría que una bomba atómica en la cultura de los judíos y de los evangelistas de los Estados Unidos, que dijeron, wow, pero si este pequeño país desprovisto de todo, pobre, con poca población, pudo enfrentarse a Egipto, a Siria, a Jordania y al resto de la coalición árabe, es porque efectivamente está iluminado por Dios. Y es más, hicieron una segunda conclusión algunos rabinos que dijeron nos hemos convertido, Israel, el país, ese espacio que es allí en Palestina, somos nosotros el Mesías. Somos nosotros el Mesías. El país es el Mesías. Yo sé que todo, insisto con esto, les pido a las personas que se quiten un poco los prejuicios y pensar que esto es una locura. No es una locura. Esta gente piensa así. Y también los evangelistas de los Estados Unidos, que son, wow, allí es que yo he vivido 10 años en los Estados Unidos, en Washington, trabajé para ellos en el Estado profundo.
Y te puedo asegurar, Pedro, que los evangelistas norteamericanos son pesos pesados, mucho más que el lobby judío. El lobby judío es importante, el AIPAC y otras agrupaciones, pero los más pesados en favor de Israel, del sionismo, son los evangelistas. Primero porque son muchísimos. Se calcula que son unos 70 millones de personas, que todos los ¿Cuánta fuerza domingos, tiene la iglesia evangélica? las iglesias evangélicas, Las iglesias los evangélicas, telepastores, estos que aparecen en televisión, que en su enorme mayoría, obviamente que no, no todos, son prosionistas, desde aquel momento que también se inspiran en el Antiguo Testamento. Son los cristianos de alguna manera judaizados después de Lutero y Calvino. Es todo un tema, si quieres nos metemos también en eso, Inglaterra, el calvinismo, el puritanismo, el mandato, la iluminación que siente también el pueblo de los Estados Unidos, que es comparable al de los judíos. Bueno, Ellos también... es que lo dicen, incluso su estrategia de seguridad nacional, lo dicen permanentemente, el destino manifiesto, ¿verdad? El destino manifiesto. Es muy comparable y esos evangelistas tienen, primero son muchos, como digo, son de clase social más bien alta, van todos los domingos al templo, son muy militantes, activan y hacen cosas y hacen reuniones y llaman a los congresistas, a todos los congresistas y los presionan, ponen dinero, mucho dinero, hacen lobby dentro de los Estados Unidos, tienen personas muy bien ubicadas en diferentes empresas, centros de investigación, think tanks. Bueno, si tú recordarás, a los presidentes siempre están rodeándolos, tocándolos y inspirados. Bueno, en realidad están haciendo política. Y eso cambió, para responder entonces a tu pregunta, eso cambió la actitud que tenían los judíos tradicionalmente de no ser sionistas. El sionismo tiene raíces históricas desde el siglo XIV, pero fue fuerte allá por el año 1900, con Theodor Herzl, el primer congreso sionista en la ciudad de Basilea. Te diría, en los últimos 120 años el sionismo se radicalizó, pero no lo reconocían el resto de los rabinos. La mayoría de los rabinos del mundo no se reconocían en eso. Decían, tenemos que esperar a que llegue el Mesías, y lo dicen hoy en las sinagogas. Tú vas a cualquier sinagoga, estoy seguro, allí en España o en cualquier sitio, que no sea Israel, y tú hablas con los rabinos y dicen, no, a nosotros no nos gusta eso, porque están poniendo las cosas al revés, que es yendo a Palestina, a la tierra prometida, cuando no ha llegado aún el Mesías. ¿Y por qué no llega el Mesías? Porque el mundo todavía no tocó fondo y porque nosotros todavía no hemos hecho lo suficiente. Y hay un famoso pasaje que está en internet, en que el gran rabino de Israel, le dice en un encuentro así, en un hall, en un hotel, creo que es, parados, a Netanyahu, en un encuentro circunstancial, fortuito. El gran rabino de Israel le dice, tú no has hecho lo suficiente todavía para que llegue el Mesías. No has hecho lo suficiente, no has puesto lo que hay que poner. Y Netanyahu, esto hace como 6 o 7 años, y Netanyahu le dije, sí, estamos haciendo lo posible. ¿Y sabes qué es lo que hay que hacer para que llegue el Mesías? Acelerar las catástrofes, acelerar las crisis, acelerar las guerras, acelerar el enfrentamiento, acelerar el hostigamiento, sobre todo entre hermanos. Porque a lo que apuestan los grandes doctores del judaísmo moderno es al gran enfrentamiento entre Occidente y Oriente, entre la cristiandad y el Islam. Esa es la apuesta estratégica de ellos, que producirá, lo dicen los rabinos, que producirá esa gran guerra, que se matarán entre sí, de la cual saldrá indemne el pueblo judío, que recordemos, en el mundo los judíos son 15 millones, o sea que uno puede decir, ¿cómo pueden pensar que van a gobernar el mundo? Ya lo están gobernando, si después quieres lo vemos, pero ¿cómo van a hacer que ellos gobiernen siendo que son tan pequeños? Pues justamente generando esa gran guerra, ese gran enfrentamiento. Bueno, la primavera árabe fue eso, destruir Irak, Afganistán, Siria, Libia, el Líbano, Sudán, etcétera, etcétera. Fue eso, fue darle continuidad, darle lugar a esa cosmovisión que tienen en Israel, que es que tiene que haber una gran guerra, un gran enfrentamiento, de la cual entonces los judíos podrán gobernar el mundo.
Estamos hablando de que son como unos 15 millones en todo el mundo en total. 15. 8 o 15 9 en millones. Israel y el resto distribuidos por el mundo. Básicamente en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, también en Francia hay una comunidad importante. Sí, en Argentina En también. Europa, En en Argentina, en Argentina también. Brasil, están muy distribuidos, sí. Son Decías, igualmente muy pocos, ¿no? decías Ariel, que ya dominan el mundo. ¿Cómo lo dominan? Querido Pedro, entra tu tarjeta de crédito. Ahora, ¿cuánto dinero debes? ¿Cuánto dinero, cuánta hipoteca tienes? ¿Cuánto? La deuda. Porque además se lo dijo la Biblia. Se los dijo la Biblia. Se los dijo. ¿Qué les dijo Dios? Puedes prestar dinero a interés, no a tus hermanos, a los otros. Además les dijo que lo hagan. Está allí. Además, si quieres leemos después, con mucho placer leemos la Biblia, los pasajes. Y por eso es que los judíos se han dedicado siempre a la especulación, se han dedicado siempre a la usura, porque recuerda que la usura hoy ya está autorizada, pero a lo largo de toda la Edad Media, la usura estuvo condenada como un pecado, no capital, pero como un pecado grave, la Y usura. en el mundo musulmán está prohibida la usura. Claro, y en la cristiandad también. Entonces, ¿quiénes ejercían el oficio de usureros? Los judíos, porque eran necesarios, porque hacían falta, porque los reyes los necesitaban. Y ahí venía el segundo problema, que claro, como abusaban de la usura, expoliaban a los campesinos, a las clases medias, a lo que se llamaría las clases medias, a los artesanos, empezaba el rencor, el enfrentamiento, y después los reyes, los príncipes o los que fueran los terminaban expulsando porque eran un factor desestabilizador de la sociedad. O sea, eran un mal necesario hasta un determinado momento y después se convertían en un grave problema de disrupción social. Los judíos, recordemos que han sido expulsados más o menos 1000 veces a lo largo de la historia moderna, no solamente de España, de Portugal, de Inglaterra, de Francia, de todos lados, y es más, está en internet también. Fueron expulsados de una comunidad indígena, pobre, campesina, de Guatemala hace 4 o 5 años, por exactamente las mismas razones. Había una comunidad judía allí, está en internet, se la puede encontrar hace 5 o 6 años. La asamblea de ancianos de Guatemala, de un pueblo pobre, no, nada antisemita de ningún lado, dicen, no los aguantamos más, son agresivos, son despectivos, no se mezclan, nos insultan, son un factor, como se creen superiores, claro, son una raza superior, todo el resto somos, lo que dijo el ministro Galán contra los hermanos palestinos, son subhumanos. Los tenemos que aguantar, dicen, los tenemos que aguantar porque, bueno, los necesitamos esencialmente como esclavos, como trabajadores. Esto lo dicen, parece alucinante, pero así lo piensan. Entonces, fueron expulsados, como digo, de una comunidad muy pobre de Guatemala, que yo he visto la asamblea donde los ancianos dicen, no los aguantamos más, son un elemento, un factor disruptivo. Entonces, ¿cómo gobiernan el mundo? Pregúntale a BlackRock, pregúntale al Estado español cuánto debe. ¿Cómo es posible que España deba el 120% de su PBI? O sea, una deuda impagable, impagable. Francia, Estados Unidos, en fin, todo Occidente gobierna con la deuda. El dueño de BlackRock, que no hay un dueño, sí va, está Vanguard, son 13 o 14 familias, a la cabeza de los Rothschild, tienen el control del mundo, de todo, de tu hipoteca, de tu coche, de tu casa, de lo que le has prestado o lo que te ha prestado el banco para comprarle un apartamento a tu madre, a tu hijo, o lo que quieras. Todo es deuda y la deuda la dominan ellos y dominan países. Yo vivo en Argentina, no soy argentino, pero vivo en Argentina. Argentina está en manos de los fondos buitres de Estados Unidos, en fin, del FMI, controlan el FMI, el Banco Central Europeo, las grandes bolsas la dominan ellos. Y claro, entonces tú dices esto y dices, pero ¿por qué dices eso? Porque es la verdad. Yo, además de historiador, soy economista. Miro los estados de los balances, miro las cuentas públicas de diferentes países y busco quiénes están detrás y todo es público. Lo que pasa es que las personas por ahí no quieren saber. Entonces, esta es una forma de gobierno que es de la cual Asia, que es otro mundo, China, todo lo que tú sabes, incluida Rusia ahora, quiere zafar. No sé, ustedes hagan lo que quieran, los europeos, los occidentales, están sometidos
a la tiranía de las deudas. No sé, en los Estados Unidos, como te digo, he vivido muchos años allí, las deudas de los estudiantes. Los estudiantes, tú recuerdas, la educación en los Estados Unidos es muy cara y los estudiantes para matricularse tienen que pagar 50, 80, 100.000 dólares. Y eso te lo presta un banco, te lo presta la universidad, etcétera. Después lo tienes que devolver. Entonces están toda la vida así, pensando si lo podrán pagar, si no. Y esta es una forma de dominación, de controlar al resto. Y además, como son dueños de los medios de comunicación, porque esto no lo vamos a negar, el país ya no es más de la familia, aquel país que nos gustaba leer en los 80, con ideas humanistas y libertarias en el buen sentido, y con diferentes opiniones, o Le Monde en Francia, o Liberación, o La República en Italia, o The Guardian. Hoy todos pertenecen a un fondo de inversión que cuando tú empiezas a mirar está BlackRock y arriba siempre está la familia Rothschild. Siempre está la familia Rothschild. Hubo otras, ¿no? Como también estuvieron la familia Rothschild cuando le metieron el opio a China en la guerra del opio, y el banco HSBC allí en Hong Kong. Siempre están ellos. Yo no sé por qué, pero siempre están ellos. Y después aparecen, estando, para completar el trabajo, está Hollywood, que te dice que son todos buenos, que allí en 1940 y pico, por no entrar en detalles, éramos todos víctimas y somos las víctimas y que cuánto daño nos han hecho, y entonces ya tienes todo el escenario pintadito para que seamos pobres y estemos esclavizados. El otro día miraba las nuevas cifras oficiales en España, el sueldo promedio 1.545 euros. 1.545 euros, la pobreza, digamos, la puerta de la pobreza. Digamos, ¿qué joven hoy de un matrimonio de 30, 35 años puede pensar en comprarse una casa, tener 2 niños, educarlos, darles buena sanidad, alimentación correcta? Estamos retrocediendo socialmente a pasos agigantados, con una polarización no solo política, sino económica, como tú dices, Ariel, impresionante. Concentrándose toda la riqueza en unas pocas manos, que muchos de ellos en esas pocas manos, como tú dices, son los grandes fondos de inversión que están comprando España a saldo y encima con algunos de estos políticos alegrándose de que estén invirtiendo BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, que al final son todos más o menos lo mismo, porque ya sabemos que Vanguard y Blackstone es prácticamente igual. Están arriba dominando todo, ¿sí? Sí. Dime, Pedro, perdona. No, perdona, yo sabes que tú puedes hablar todo lo que tú quieras. No, te iba a preguntar por Milei, porque Milei ha manifestado públicamente varias veces, cuando fue a Israel, más claro no pudo ser. ¿Por qué se ha acercado de esta manera a Israel? ¿Es por convencimiento? ¿Es por necesidad para atraer precisamente capital y apoyarse financieramente en todo el mundo judío? Mira, perdona que me quite la chaqueta, Por favor, yo estoy sin nada aquí en casa. Ahí está. En realidad hay que ver. Perdóname que te interrumpa. Sí, claro. Que tienes un canal de YouTube extraordinario, que permanentemente lo estamos viendo ahí con distintos tonos de luz. Aquí abajo, sí. Y se lo digo para todos nuestros queridos oyentes que tienen que seguir tu canal, porque la información que estás dando es muy impactante. Evidentemente es información que aquí en España yo no he oído absolutamente a nadie. Y mira que estoy todos los días hablando con personas en distintas conferencias, en distintos lugares, pero como lo estás diciendo tú, con ese conocimiento tan profundo y con la valentía que lo estás diciendo, te puedo garantizar que aquí en España no se lo voy a decir a nadie. Pero yo no soy humilde, no soy una persona humilde, soy una persona objetiva. Yo no invento nada, está todo disponible. Hay que ocuparse. Bueno, tú sabes, Pedro, tú eres estudioso, has escrito libros. Tengo un libro aquí en la biblioteca que me lo cuando nos juntemos ya te dije que me lo vas a tener que dedicar, espero, autografiar. Que lo compré en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos. Que alguien, mira, del consulado español allí en los Estados Unidos, en una barbecue me dijo, hay un señor que ha escrito un libro interesante, pero esto, no sé, ¿en qué año lo escribiste el primero? Ahora sí, 17. 16, ahí está, 16 o 17. Me dijo, qué interesante. Entonces lo mandé pedir y me lo trajeron por Amazon, así que lo vamos a ver. Entonces, cuando uno estudia los temas, y cuando uno estudia, tú sabes, está disponible, tú no inventas nada, tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo y trabajo que la mayoría de las personas por ahí no están. Y para eso estamos tú y yo y muchos otros amigos, para hacer llegar a las personas una idea, una visión diferente, una mirada diferente. Después, si nos creen o no, o les gusta lo que decimos, es otro asunto. Bueno, Milei,
Mira, Milei es un caso que yo no lo analizo en términos económicos, soy economista. No lo analizo porque lo que él dice es antiguo, es viejo, está demostrado que no funciona. Esto del libre mercado y que cuando las leyes del mercado funcionan y demás. Tú me presentaste y fuiste muy generoso cuando me presentaste con mis experiencias académicas, pero te debo decir que no es lo académico lo que ha sido más importante en mi vida. Yo inmediatamente de recibirme, por las cosas de la vida, empecé a trabajar en empresas, en grandes empresas, y por las vueltas de la vida terminé ocupando lugares muy importantes en grandes multinacionales. Entonces conocí el poder de verdad, es decir, no porque yo sea una persona de poder, pero de quienes sí lo tienen, confiaban en mí, frecuente, etcétera y demás. Y todo lo que dice Milei está demostrado que no funciona, y menos en un país latino como somos nosotros. Puede funcionar en los Estados Unidos, puede funcionar en países de otra cultura, pero la nuestra, de origen español, donde el Estado tiene una parte importante, etcétera, etcétera. En términos económicos no hay mucho que debatir con él. Es antiguo, la escuela austríaca es antigua, se la estudia en la universidad, pero bueno, como una más, pero todo eso ya está, y se ha demostrado que no funciona. Milei, hay que decir que para mí es un caso psiquiátrico. Es una persona, imagínate tú, que hace campaña política a lo largo de estos 2 o 3 años, diciendo que sus principales inspiradores de política y de ideas, inclusive económicas, son sus perros. Su perro, Conan, el que ya murió además, y que como murió, él lo hizo clonar en los Estados Unidos. Todo esto parece aún más raro de lo que estaba diciendo antes. Lo hizo clonar y tiene 4 perros, que son de esos, yo no soy muy conocedor de perros, pero esos perros enormes, creo que se llaman mastines, perros que si se paran miden 2 metros y que babean y todo perfecto con los animales, no hay ningún problema. Pero con esos 4 perros él vivía solo en un apartamento, con 4 perros. Los vecinos dicen que el olor y todo eso era insoportable. Nunca se casó, tiene 54 años, perfecto, porque no estoy obligado, no estoy diciendo que tiene que... No tiene hijos, no tiene relaciones con el mundo, con las personas. Él a la persona que ama realmente, y lo acaba de decir alguien que medio fue su novia circunstancial para el momento de las elecciones, a la persona que él ama es a su hermana, con la cual él tiene un vínculo muy, 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 muy especial, muy especial. Una hermana, perfecto, pero muy especial. Y por otra parte, a lo largo de toda esta campaña, él dijo que él odiaba, lo decía públicamente, odiaba a sus padres, que sus padres, que están vivos, lo habían castigado mucho, lo habían martirizado mucho, física y psicológicamente a lo largo Y de que era toda su vida. precisamente la hermana la que le defendía, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y La que hermana que él está metida en temas esotéricos también. es tarotista, es tarotista. Es que da la casualidad, Ariel, perdona que te interrumpa, Sí, ya ves que claro, procuro claro. no interrumpir nunca, es que hace muy pocos días he estado comiendo con un argentino, que es una persona de muy alto nivel, que conoce muy bien la política argentina, y contó exactamente lo mismo que tú me estás contando. Yo no, me imagino que tú no tienes nada contra una señora que se dedique a tirar las No, cartas en del absoluto, tarot. por favor, que No va, al tengo nada. contrario. Pero bueno, Yo respeto a todo el mundo y además conozco a personas que se dedican a esos temas, vamos, claro, por claro, supuestísimo. ¿por qué no? Bueno, y en realidad, como digo, él dice que él odia a sus padres. Bueno, todo esto decía que él además él dijo que no podría ser padre, tener hijos, porque él ha sufrido mucho, es una persona muy quebrada, muy rota emocionalmente. Y esto para responder a tu pregunta. Él, como diríamos en un sencillo castellano, él era carne de cañón para cualquier secta. Cualquier secta. Él lo agarraba los adoradores de la piedra verde, de la montaña azul, o del señor que vio las estrellas, y lo agarraron los judíos. Lo agarró un rabino de casualidad, y lo empezó a trabajar. Te digo así para ir rápido, no hacer eufemismo. Lo trabajó, le dio un marco afectivo. Estos rabinos saben hablar dulcemente, y entonces tú verás que eres la luz, cosa que dice la Biblia, que ellos son la luz. Recordemos que Milei es católico, o era católico, no es que tenía ascendencia judía ni de ningún tipo. Y lo empezó a trabajar durante 2 o 3 años,
Y es más, viajaba con él para todas partes, lo tenía cada vez que iba a la televisión, iba su rabino con él, como si fuera su asesor. Entró en una secta, Pedro, entró en una secta. Además, ahora nos enteramos que tiene mucho dinero, Milei parecía que no, pero nos enteramos esta semana que ha hecho inversiones, él, su hermana, con sus padres, de 3 millones de dólares en propiedades en Miami, en cuentas offshore. Esto salido en un periódico, en los periódicos oficiales argentinos, no en una web, no en mi canal, en los periódicos oficiales de Argentina, diciendo que, bueno, se ha demostrado que tiene mucho dinero, o sea que también había un interés allí. Pero lo más importante es que lo apoyaron, lo orientaron, lo encuadraron, y después nos enteramos quiénes lo encuadraron. Lo encuadraron las personas, este rabino le daba, ya digo, el marco más emocional, conceptual, contención y demás. Pero después aparecieron los grandes empresarios judíos argentinos, poderosísimos, que tienen no una empresita de algo, son dueños de bancos, de compañías de seguro, de mucha propiedad de tierra, empresas en diferentes países, en negocios muy diversos. Uno de ellos acaba de ser, bueno, fue nombrado por Milei embajador argentino en los Estados Unidos, una persona que no tiene ninguna experiencia diplomática, es un empresario muy importante. Y así muchas personas más. Y ahí apareció un factor que yo no sé si me lo ibas a preguntar, que es la Patagonia. Ahí apareció la Patagonia. Recuerda que Argentina es un país... Bueno, y la proyección hacia la Antártida. Exactamente. Un país inmenso, de norte a sur, es un país de 5.000 kilómetros, un país enorme, cuya mitad para abajo, lo que sería la Patagonia, está prácticamente despoblada. Es muy agreste, mucho viento, frío, la tierra no es muy fértil, pero está muy despoblado. Y que es la puerta de ingreso a la Antártida, al Canal de Magallanes, al Atlántico Sur, a las Malvinas, una reserva de pesca impresionante, petróleo, gas. ¿Perdón? Krill, el krill también. Krill, dicen que puede ser el alimento del futuro también. Exactamente, el famoso omega 3 creo que se hace de allí. Entonces, es la riqueza del país, más allá de la agrícola, está en esa región. Y recordemos que este señor, Theodor Herzl, el padre moderno, digamos, del sionismo, el que más abogó, el que más luchó por que Israel existiera allí en Palestina, este hombre murió en 1904, pero fue el gran padre de Israel. Es más, en todo Israel está la foto de él por todos lados, Theodor Herzl. Él escribió un libro que se llamó El Estado Judío. Y uno de los capítulos, porque este fue un tema de debate, bueno, ¿y dónde vamos los judíos del mundo? Tenemos que ir a algún lado donde podamos vivir aislados, no protegidos, aislados. A ellos les gusta vivir aislados. Por eso en Europa, sobre todo en España, las famosas juderías que hay en todas las ciudades, las grandes ciudades españolas, no es que los príncipes o los reyes católicos los metían ahí y decían, vete para allí, judío. No, eran los judíos que pedían ir ahí, pedían vivir aislados. Ellos vivían aislados, les gusta vivir aislados, no se quieren mezclar y lo que más detestan es la famosa mácula, que está en la Biblia. Tienes que evitar la mácula, es decir, la mancha, la contaminación con el no judío. Entonces tienes que vivir aislado, vivir encerrado en tu comunidad, en tus creencias, en base a lo que dice el Talmud, que es el ordenamiento civil de los judíos, es el Talmud. Se come así, se viste así, se hace tal cosa, se tiene sexo de tal manera, los niños se crían de tal otra, etcétera, etcétera. Viven aislados. Entonces, en aquel libro de Theodor Herzl, en el cual él decía, tenemos que ir a vivir a un lugar, a un territorio propio, no hablaba de país, hablaba de un territorio, de una comunidad, y se barajaron varios lugares del mundo. Muchos, algunos. Uno fue Uganda, otro fue Alaska, otro fue en Siberia, en una región de Siberia, y otro lugar, está en el libro, es la Patagonia Argentina. Se dijo, podemos ir a la Patagonia Argentina. Hasta que Rothschild, que era el cerebro de todo eso, dijo, no, yo arreglo con los ingleses y nos vamos a Palestina. Los ingleses nos dan Palestina. Y efectivamente, en 1917 salió la famosa Declaración de Balfour, la cual Inglaterra ilegalmente
está absoluta, no tiene ningún sustento legal, porque Inglaterra no tenía todavía el mandato sobre ese territorio. Era un territorio bajo legislación de la Sociedad de Naciones en aquel momento, 1917. Pero ellos dijeron, pero puedes ir ahí, igual. No tenían autoridad, pero les dijeron que fueran ahí. Pero en aquel momento estuvo considerado, está en el libro de Teodoro Herzl, la Patagonia Argentina, como una de las opciones. Y eso siempre está, siempre está. Y lo curioso es que desde siempre, pero sobre todo en estos últimos años, la Patagonia Argentina está permanentemente siendo visitada por judíos venidos de Israel, militares, que se hacen pasar por miembros de una asociación que se llama Mochileros Sin Fronteras, que vienen de Israel, son soldados, que recorren la zona, hacen estudios cartográficos, toman notas, filman, estudian, preguntan mucho, ¿y acá qué hace? Y hay poca gente, y además la gente, te imaginas, es buenísima, le cuenta todo lo que esta gente quiere saber, cruzan del lado chileno, están, yo te diría, tú eres militar, haciendo algo así como un reconocimiento, una avanzadilla de algo. Y ahí viene Milei, quien él se quiere convertir al judaísmo. Dijo que su primer viaje oficial siendo presidente iba a ser a Israel. Un presidente, su primer viaje oficial va o a los Estados Unidos, que desde allá, o a visitar a sus principales socios económicos y políticos, que en el caso de Argentina es Brasil, Europa, a Israel. ¿Qué tenía que ir a hacer? Y se fue a Israel. Y allí dijo cosas gravísimas. Para mí ahí demostró lo peligroso que es Milei. Milei no solamente es peligroso por el daño que le va a hacer a la economía con esto del libre comercio y libre cambio y liberalismo y demás, y privatizaciones y destrucción de derechos y etcétera, 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 que será muy malo, sino que es muy peligroso por su visión geopolítica. Le dijo al Estado de Israel, tienes derecho a construir el tercer templo, lo cual es para el Islam es lo peor que puedes hacerle y lo peor que puedes decir. Después, si quieren, analizamos por qué. Y que tiene derecho también a defenderse, o sea, a masacrar, ¿no? Y les dijo que Argentina estaba abierta a lo que ellos quisieran. Y lo segundo, apenas llegó de vuelta a la Argentina, se fue, o no se fue, pero el embajador, etcétera, hizo que el gobierno de los Estados Unidos instalara por primera vez una base naval en la Patagonia Argentina. Una base militar de los Estados Unidos allí en Ushuaia, que está, como tú decías, enfrente a la Antártida. Que fue la general de 4 estrellas estadounidense, la señora Richardson, la general Richardson. Allí se hizo la foto con Milei precisamente para llegar a ese acuerdo de establecer allí la base. Exactamente, y eso es la base de eso, y ahora que ha viajado nuevamente, que está allí, bueno, estuvo en tu bello país, estuvo en España, o está ahí Viene ahora. Viene ahora. La última noticia ahora mismo de EFE decía que había dicho que no iba a visitar a su majestad el rey. No, ni a Pedro Sánchez tampoco, creo que tampoco, ¿no? A Pedro Sánchez tampoco. Después de lo que ha pasado con el ministro Puente, no creo que pueda visitar, ¿no? Pero por protocolo sí debería visitar y saludar al jefe del Estado. Por supuesto. Bueno, sí va a ir a verlo a Vox, va a un acto de Vox y demás. Pero en su afán de internacionalizarse, volvió a repetir que su modelo de estadista es Margaret Thatcher, que es todo lo que significó desde el neoliberalismo, el desastre, el empobrecimiento de ese país, la desindustrialización, la financiarización de la economía británica, etc. Todo lo malo que fue para ellos, y además fue la que dijo que había que tirar una bomba atómica sobre Argentina en el momento de la guerra de las Malvinas. Dijo, si perdemos las Malvinas hay que tirar una bomba atómica. Bueno, ese personaje es el modelo del actual presidente de Argentina. Entonces, ¿que se va a convertir el judaísmo? Sí, dijo que le falta la prueba de sangre, entiendo que es la circuncisión, y todo estuvo ahora en una reunión y cada vez que ve una bandera de Israel se abraza de ella, nunca se lo ve con una bandera argentina, es curioso, siempre está con banderas de Israel, siempre está. Obviamente que yo por lo que lo escucho y las referencias que le escucho hacer
al judaísmo es de una ignorancia absoluta. A este hombre le dicen lo que tiene que decir o le dicen algunas frases, pero no es una convicción de un hombre maduro, concienzudo, que ha recapacitado, que ha analizado. ¿No? Él ya digo, es un hombre roto emocionalmente, que sus padres lo destrozaron de pequeño, resentido con el mundo, y eso cuaja bien, combina bien con el judaísmo, porque el judaísmo es una cultura de rencor, siempre rencor. Entonces este hombre está lleno de rencor y se juntaron el hambre y las ganas de comer, digo, ¿no? Y en ese sentido él ya está, se va a convertir definitivamente el judaísmo y ahí quedará atrapado en esa secta, Pedro. Ayer mismo, creo que fue, o antes de ayer, una serie de senadores y congresistas estadounidenses firmaron un manifiesto, una carta, en la que afirmaban que si la Corte Penal Internacional tenía la osadía de finalmente emitir una orden de arresto contra Netanyahu y parte de su gobierno, que ellos harían lo posible para que Estados Unidos sancionara e incluso atacara a la Corte Penal Internacional. Y ayer nos comentaba Elena Villar en el programa que además parece ser que eso está, digamos, aprobado, está escrito en algún sitio, que tendrían la capacidad, se daría a sí mismo la capacidad de Estados Unidos para llegar incluso a atacar físicamente la Corte Penal Internacional. ¿Tanto poder tiene el lobby judío dentro de Estados Unidos, dentro del gobierno estadounidense, como para que se llegue a hacer este tipo de manifestaciones? Sin duda, sin duda. En realidad, por eso lo combino con los evangelistas. Yo ahí levanto un poquito el pie del acelerador con el lobby judío y lo apoyo un poquito más con los evangelistas. Los más poderosos son los evangelistas. No es algo muy conocido, no es algo muy estudiado, pero también incluso que los mormones, que tenían también mucha influencia incluso en Hollywood, pero así de las iglesias evangélicas, no, sé que son poderosas. Por ejemplo, perdóname que te interrumpa, sé que en Brasil es una de las 3 fuerzas que controla y domina Brasil, clarísimamente, porque tengo amigos brasileños, incluso diplomáticos, que también me informan de lo que sucede en Brasil, pero no sabía que en Estados Unidos también tuviera tanto poder como para llegar a ese extremo las iglesias evangélicas. Perdona, Ariel. Claro, Pedro, los evangelistas son imposibles de esquivar en la política norteamericana. Los evangelistas son determinantes. Y en el caso de Brasil, bueno, Bolsonaro no hubiera sido presidente sin los evangelistas. La esposa de Bolsonaro es una militante rabiosa de los evangelistas y siempre con la bandera de Israel puesta aquí. Ellos son, como te digo, desde 1967, ellos vieron la luz. Yo sé que todo esto a mucha gente le parecerá raro, pero es así. Ellos vieron la luz, dijeron, wow, Israel, este es el Mesías. El Mesías activo, el Mesías que va a cambiar el mundo, es Israel. Estábamos equivocados, nosotros esperábamos a una persona, pero en realidad quien corporiza a ese Mesías es Israel, es el pueblo de Israel, es la clase política israelí. Por eso hay que darles todo lo que pidan, armas, y ahí tienen una discusión que si quieres en algún momento lo abordamos también, porque claro, tú dices, bueno, pero los evangelistas son cristianos, y para los cristianos el Mesías ya llegó, es Jesús, y ellos lo reconocen, ¿eh? Ellos dicen, el Mesías es aquel. Y entonces, ¿cómo es posible que tú apoyes a este que dice que ese tuyo no es que el que va a venir? Y entonces está en internet también una humorada, que es cuando llega una delegación, esto se hace unos años, una delegación de evangelistas poderosísimos. Yo sé que en Europa no se lo mira mucho eso en Estados Unidos, pero los telepastores, estos que hablan en la televisión, enardecidos, mueven millones de personas, millones y millones de dólares a personas muy importantes. Bueno, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, era el vicepresidente, un fanático. Romney, un fanático. Carter, un fanático. Fanáticos. Y esas personas tienen poder. Entonces, en un momento llega una delegación muy importante de pastores importantes de Estados Unidos, llegan a Israel y se encuentran junto con Netanyahu, que era el primer ministro, y una delegación de rabinos, y ahí Netanyahu les dijo, los mejores amigos del Estado de Israel son los evangelistas, y que cuánto nos amamos, y nada. Y en un momento
no sé, creo que fue un rabino con cierto sentido del humor, dijo, bueno, hay un pequeño tema que nosotros tenemos que arreglar, dijo. ¿Y cuál es ese pequeño? El tema del Mesías. Y muy hábilmente, con esa muñeca que pueden tener generalmente los políticos, dijo, no, dijo Netanyahu, no, este tema, vamos a hacer una cosa. Ustedes creen que ya llegó y estos dicen que va a llegar. Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa. Cuando llegue, le preguntamos, ¿tú eres el que vino o el que va a venir? Y con eso resolvemos el problema. No discutamos ahora. Le dijo, cuando llegue le preguntamos. Bueno, y así lo resuelven. Pero hay un tema de fondo, ¿sí? Los evangelistas dicen Jesús tiene que volver, en fin, el Apocalipsis, etcétera. Pero los otros dicen lo contrario. Pero se me fue tu pregunta. Te decía que si el lobby judío tenía tanta influencia sobre el gobierno estadounidense como para llevar a estos políticos estadounidenses, senadores y congresistas, a decir eso de que se llegarían incluso a atacar al Tribunal Penal Internacional si se le ocurría emitir una orden de arresto contra Netanyahu y parte de su gobierno. Mira, en Estados Unidos nadie, desde el más pequeño concejal o candidato a algo en una municipalidad, en una alcaldía, hasta el presidente, no puede llegar ni hacer carrera si no habla bien de Israel. No solamente no hay que atacarlo, hay que decir que estamos muy bien, que nos gusta, que está muy bien, que tiene derecho a defenderse. Y así es como te encuentras a toda la panoplia política norteamericana, desde sectores un poco más progresistas, lo que podría ser Elizabeth Warren o, bueno, Bernie Sanders desde ya, porque él mismo es judío, pero hasta lo más conservador. Todos deben hacer eso. ¿Por qué? Primero, porque ese lobby pone dinero, sobre todo los evangelistas. Los judíos no, Los judíos no ponen tanto dinero. Hay un mito con eso. Lo que ponen los judíos son los medios de comunicación. Si tú no dices que Netanyahu es una buena persona y que está bien, no apareces en una televisión, no apareces en un periódico, te cancelan en las redes sociales, te hostigan en las redes sociales y tu campaña, y te arman alguna historia de que abusas de menores, de que tu esposa no sé, o que le debes dinero a alguien, o sea, te calumnian. Y como en este mundo calumniar es muy sencillo y queda en eso, entonces toda la clase política está atrapada. Te doy un ejemplo más para que veas a otro nivel. Eso no es muy democrático, ¿no? Porque al final, ¿dónde queda el voto, la soberanía popular, verdad? Una democracia. Mira, yo en el año 2012 quería ver cómo era una campaña política y después me quedé allí, en los Estados Unidos, y me alisté por razones circunstanciales como voluntario en la campaña de reelección de Barack Obama. Entonces me fui a vivir a Chicago, terminé trabajando en el cuartel general allí, lo conocí a Obama en las reuniones así más lo conocí, no es que hablé con él nada, un encantador de serpientes, como se dice, y ahí entendí lo que es la política norteamericana. La política norteamericana es esto, es dinero. Es dinero. Los candidatos no se miden ni por encuestas, ni por afinidades, ni por cantidad de militantes que puedan tener detrás. No. Se sientan alrededor de una mesa los delegados de cada uno de los candidatos y dicen, ¿tú cuánto dinero tienes? 3.000 millones, tú 4.000 y yo 8. Listo, él es el candidato. Así de simple. Y entonces, ¿a quién le deben esos X miles de millones? Obviamente, las empresas de armamento, a Wall Street, a las farmacéuticas, etcétera, etcétera, y a los lobbies de estas colectividades que puedan juntar más o menos dinero. Y el que junta más dinero es el que llega. Entonces, democracia y transparencia absolutamente ninguna. Bueno, Biden no era el mejor candidato dentro del Partido Demócrata, y menos aún Kamala. Eran los menos, estaban en el piso de las encuestas. Bernie Sanders era el que tenía más chance de llegar a serlo. Sin embargo, no fue. Y no dijo nada, porque él sabe que es así. Él que toda la vida había hablado mal de los lobbies, sobre todo armamentos y demás, se cayó la boca porque esta es una regla de juego. El que junta dinero es el que llega. Y obviamente el dinero va para ahí. Entonces, todos los candidatos políticos, y hablamos, por eso a veces yo no me indigno, pero me ofusco un poco con nuestros países latinos, incluido España, y latinoamericanos, donde las poblaciones hablan tan mal de sus políticos, que tienen razón, la mediocridad y la corrupción y demás. Pero la corrupción que hay allá,
No tiene nada que ver con esta, no tiene nada que ver. Los niveles de dinero que manejan en aquellos lugares y de ostentación del poder económico, porque además lo dicen, yo reuní tanto dinero y tú, yo reuní, no, entonces me toca a mí porque yo tengo más dinero que tú. Entonces, ¿pero cómo? No hay voluntad popular, esto de las primarias dentro de los partidos y los debates y todo eso, y quién la ganó, no importa, no importa, no importa. Y además viene un factor adicional que no me quiero olvidar porque siempre se olvida, pero a mí me gusta recordarlo, que es la red de pedofilia Epstein. La red de pedofilia Epstein, que es, no quiero entrar mucho en detalles para no complicar el canal, pero es una red de un señor, Jeffrey Epstein, que montó, que vinculaba a personas de las más importantes del mundo, incluidas artistas, Mick Jagger, Phil Collins, etc. Digo porque todo el mundo los adora, pero bueno, parece que tenían el defecto criminal de tener relaciones íntimas con personas menores de edad. Lo digo de esta manera para que todo el mundo entienda. Y esa red de ese señor Jeffrey Epstein, ¿qué hacía? Un señor multimillonario, que en realidad no era multimillonario, era un fantasma detrás de él, pero tenía mucho dinero. Se decía que era un mago de las finanzas de Wall Street, en realidad era un señor, un embustero, pero había sido montada esa red por el Mossad. Está demostrado, esto está en libros, yo no invento esto, el New York Times y demás. ¿Y qué hacía este señor Epstein? Tenía un rancho en Colorado, creo que era, en Texas, una isla en el Caribe, un maravilloso hotel particular en París, un avión privado, y ahí llevaba, porque era un hombre con mucho carisma y hacía fiestas maravillosas en New York, y llevaba a personalidades, las más importantes del mundo. Por ejemplo, a Bill Clinton, que fue 27 veces, está demostrado, está en los escritos, a Bill Gates, el dueño de Microsoft, esa persona tan importante y tan filántropa, no lo sé, su esposa, Melinda Gates, lo dejó cuando salió en la portada del New York Times que el señor Bill Gates era cliente de esa red de pedofilia. Y lo abandonó su esposa, porque además tiene 2 hijos con él y demás. Portada del New York Times, una vez más, no en una web perdida por allí. Y entonces, ¿qué hacía este señor Epstein? Vinculaba, ya digo, a estas personalidades, pero las filmaba. El FBI tiene más o menos, me han dicho, tú sabes que yo en Washington tengo todavía algunos amigos y demás, me dicen que hay más o menos una habitación completa de lo que eran los viejos cassettes, las viejas filmaciones, viejas porque eran hasta hace 10 años, no es que eran de hace 50 años, hasta hace 10 años, de filmaciones, grabaciones. Entre otros está el príncipe Andrew, el hijo preferido de la reina Isabel, lo cual explica por qué cuando la reina murió y se hizo todo el protocolo y asumió Carlos como rey ayer, en estos días, digamos, hace muy poco, su hermano mayor, el preferido de la reina, Andrew, no pudo llevar el uniforme oficial, no pudo participar en las ceremonias, sí participó, pero no estuvo adelante, porque está condenado por la justicia, está buscado por la justicia, creo que no puede regresar a los Estados Unidos porque el FBI le quiere hacer algunas preguntas, porque está además en fotografía, filmaciones, están hasta acá. Entonces, los tienen agarrados, como digo, a todos los políticos por el dinero, por el lobby con los medios de comunicación, y a muchísimos de ellos, más de lo que pensamos, los tienen filmados en escenas criminales, porque yo no le voy a poner que son criminales, es lo más abominable que puedan hacer un ser humano. Bueno, esta gente, entonces en ese sistema están atrapados los políticos. Que sabes que hay una tendencia que quiere legalizar la pedofilia. Bueno, exactamente, y allí hay el informe, bueno, ya me va a salir, que está dentro de la Agenda 2030, porque ellos se están preparando para el gobierno mundial. La gente dice Davos. Mira, yo no sé si tú has ido, yo fui 2 veces a Davos, y realmente en Davos no pasa nada, porque no es ahí donde se cuece el poder de verdad, ni en el Club Bilderberg. Yo fui 1 vez o 2 veces al Club Bilderberg. No pasa nada, sí pasa cosas importantes, sí, pero no pasa la verdad, el poder no está allí, el poder está en otro lado.
Davos, Bilderberg, son el fronting, son el escenario donde las cosas se hacen públicas o se debaten y se dicen, pero las cosas se resuelven atrás, se resuelven en las mansiones de los Hamptons o en St. Andrews, allí en los clubes privados de la City de Londres, donde van las personas que realmente tienen poder y que no necesitan ni quieren salir en televisión, ni en debates, ni en reuniones públicas, tampoco en la masonería, ni en nada. Todo eso Claro. es... Es más, esas personas, sabes que tienen departamentos de comunicación muy potentes, pero cuya misión es no aparecer ellos en ninguna foto, en ningún medio. O sea, pagan para no tienen salir. departamentos de comunicación para no comunicar, para que no exista comunicación sobre ellos. Pagan dinero, mucho dinero, para que no se hable de ellos, ni fotos de ellos, ni de sus hijos, ni de lo que hacen, ni nada. Entonces, la Agenda 2030 es eso, que es un poco más, un poco menos. El señor Schwab allí en Davos, que dice que no tendrás nada y serás feliz. En fin, todo eso es a lo que nos preparan, porque ellos creen que tienen que gobernar el mundo. Por eso yo digo que esta gente es realmente la verdaderamente peligrosa, la verdaderamente poderosa del mundo, es esta gente. Es esta gente que además, Pedro, y esto por frecuentarlo, yo nunca fui una persona de poder, pero sí por frecuentarlos, todas estas personas que no salen en la foto, ya son conscientes de todo el dinero y de todo el poder que tienen. Y que lo podrán acrecentar un poco más, un poco menos. Están inclusive en muchos casos están dispuestos hasta a perder cosas. Pero hay un factor que sí los reúne a todos. Y es que creen que, bueno, si han llegado hasta allí, a esa posición, es por algo. Alguien los designó. Y si alguien los designó es porque tienen una misión por delante. Bueno, es Y un que poco, ellos son... la visión calvinista, que dicen que si alguien es rico es porque está tocado por la gracia de Dios, porque es una Exacto. persona especial. Eso es lo que demuestra su valor, es que ha llegado a ser rico y a tener poder. Es decir, es justamente lo que tú acabas de decir. Entonces esas personas se consideran imbuidas, se consideran designadas con una misión histórica. ¿Cuál es esa misión? Gobernar al resto de nosotros, que somos unos simples y pobres mortales, ignorantes, de segunda calidad, de segundo, tercer, cuarto o décimo nivel. Y mira, basta con frecuentar, porque es difícil obviamente, o tener acceso a... ellos viven en otro mundo, Pedro, viven en otro escenario, en otro planeta directamente, en el cual está todo rodeado obviamente, de dinero, de poder y demás, pero con otra visión. Y esto los hace, porque quiero darle a esto también un contenido positivo, los hace extremadamente frágiles. Porque mira si pasara en el mundo un apagón eléctrico en los Estados Unidos, en Wall Street. Todo ese dinero que es electrónico, que está en cuentas bancarias, en jets privados, en yachts, en guardaespaldas, en coches blindados, deja de funcionar. Deja de funcionar. Y yo que tengo una quintita aquí atrás, donde tengo lechugas y tomates y tengo unos cerditos y unos jamones y te invito a ti y nos tomamos un buen vino, sobrevivimos. Pero ellos no saben sobrevivir si no tienen toda esa estructura, todo ese poder, toda esa parafernalia. Por eso es que yo creo que a pesar de todo ese poder que tienen, son frágiles y los más inteligentes tienen miedo, porque saben que eso puede ocurrir. Puede ocurrir que esto se descontrole, que Biden, que está como está, termine haciendo cualquier cosa, que Trump haga cualquier cosa, que Pedrito Sánchez no siga haciendo lo que le digan, a pesar de que le sacaron 3 gigas del móvil, en fin, y que algo lo descontrole, porque las cosas pasan en la historia, ¿no? Las cosas suceden. Entonces esta gente hasta son frágiles y tienen miedo, porque saben que su poder radica en eso. Tú le sacas sus secretarias, sus asistentes, sus guardaespaldas, su jet privado y el acceso a restaurantes caros y todo demás, y se quedan desnudos. El rey está desnudo. En cambio, el resto de los humanos podemos, en base a las necesidades, podemos llegar a sobrevivir.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la democracia liberal de Occidente, porque claro, uno mira el mundo y aquel lado es otro mundo, ¿no? Asia es otro mundo, es otra filosofía, es otra cosmovisión, es otra forma de organización social, pero Occidente, esta democracia occidental de los últimos 200 años, está agotada, definitivamente agotada por lo que tú acabas de decir. ¿Qué democracia hay en un país de los Estados Unidos donde se vota los martes, donde las personas se desinteresan por la cosa pública, donde los representantes son elegidos en camarillas en torno al dinero y al poder, y que esto nos damos cuenta todos, porque que tú y yo lo repitamos, por ahí no tiene mayor novedad, pero cada día más gente dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y permíteme que acá haga una digresión más. Yo me crié en Europa, yo me crié en Francia, mis padres franceses, yo he vivido allí todo el 90% de mi vida. Esa Europa humanista, esa Europa de la ilustración, de la cultura, de los derechos humanos, de la tolerancia, de la libertad, del antirracismo, pacifista, etcétera, etcétera, se fue a la basura en el lapso de una semana. Y cuando Putin entró a Ucrania, salieron todos los enanos fascistas de abajo de las alfombras, de los cortinados, estaban todos, pero no era que no estaban más, sí estaban, pero estaban escondidos. Y tienes al Partido Verde de Alemania, que bueno, todos hemos ido a Berlín, por lo menos yo iba a Berlín, las casas tomadas, y estábamos con los jóvenes, escuchábamos música, y qué lindo, y la libertad, y vamos todos, y se cayó el muro de Berlín, y vamos a ser todos hermanos. Y en el lapso de una semana, ese Partido Verde, claro, después nos enteramos que había sido montado por la CIA, ¿no? Pero ese Partido Verde que habló de libertad, de tolerancia, de paz y amor, se ha hecho belicista. Esta señora Anabela Borg, decía que tirar más bombas, y hablan de bombas y de bombas. Son necrofílicos. Bueno, esa es la cultura judía. Ahora ya ¿no? sabes que se llama los verde oliva. Sí, claro, sí, color de tanque, ¿no? ¿Y cuántas bombas? Pero como si tú ayer hablabas de paz y amor y la democracia, y hoy me hablas de bombas, y dale con las bombas. ¿Y cuánto presupuesto vamos a poner en bombas y más bombas en una Europa que, como digo, ha perdido el rumbo? Claro, lo que pasa es que no habíamos interpretado bien, y aquí debemos incluirnos, Pedro, tú, yo y muchos más, no habíamos entendido bien qué pasó después de 1945. Nosotros compramos, por lo menos yo y una parte de mi generación, compramos esa ilusión de vivir en un mundo de libertad y de expansión y de crecimiento y de concordia y donde todo se podía resolver, ¿no? Y que en realidad nos olvidamos que en el caso de Europa, desde 1945, es territorio ocupado por fuerzas extranjeras. Si tú tienes ahora en Menorca una nueva base militar extranjera, y tienes Rota, y tienes en Alemania 30 bases, no sé cuántas, tú lo sabes mejor que yo, en Holanda, en Bélgica con bombas atómicas, y tienes 30.000 soldados, o no recuerdo cuántos, en Alemania, y en Turquía, entonces, bueno, perdona, pero tú tienes tu territorio ocupado por una fuerza extranjera, entonces el embajador de ese país, yo creo que tiene más importancia, tiene más capacidad de decisión que tu propio jefe de gobierno, ¿no? Pedro, ¿cómo lo ves tú que conoces eso al dedillo? Has hablado de la CIA y de los verdes, es que la CIA, fíjate, y el BND siempre han ido de la mano. Pero ¿cómo ves tú como militar, y acá me permito dialogar, cómo ves esto de una presencia militar tan fuerte dentro de un continente que se creía soberano? Pues fíjate, tú lo has dicho, que el mero hecho de que el ejército estadounidense tenga bombas nucleares preparadas para ser lanzadas en cualquier momento en 4 países europeos. No has citado Italia. En Italia hay 2 bases, a falta de una, hay 2 bases con bombas nucleares que pueden ser lanzadas dependiendo con aviones F-16 o aviones Tornado en el caso de Alemania. Y que además las órdenes las puede dar directamente Estados Unidos. Ahí en el caso de Alemania dicen que teóricamente tendría que pasar por el gobierno alemán, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no perdemos tiempo. Pues tú lo has dicho, es que somos lo que somos, y aquí el poder que tiene tanto la diplomacia como los servicios de inteligencia estadounidenses, empezando por España, desde que Franco se acercó allá en los años 50, se acercó a Estados Unidos y se dio el abrazo con Eisenhower, pues evidentemente somos lo que somos. A pesar de lo de Carrillo Blanco, ¿no? Carrero Blanco. No, Carrero Blanco, perdón, es que Carrero Blanco, yo lo he dicho muchas veces,
ahí acabó también en ese momento la soberanía y la independencia de España. A partir de Por ese eso digo, momento, a pesar de Carrero Blanco se el hizo único todo que esto. se quiso enfrentar en algún momento, poner algún límite a Estados Unidos, al poder de Estados Unidos dentro de España. A partir de ahí, pues lo estamos viendo, lo que tú dices. Sí. Mira, eso lo hemos comentado muchas veces, Ariel, y tú lo conoces perfectamente, para que lo sepan todos nuestros queridos seguidores, que cualquiera que empieza a despuntar en política ya empieza a ser observado y vigilado para obtener información sobre él. Y una vez que llega, evidentemente tienen todavía mucho más, porque es la manera de tenerles permanentemente coaccionados, extorsionados, para que hagan la política que a alguien le interesa, que no es la política que interesa en muchos casos ni al país ni a los ciudadanos. Eso está más que claro. Y tú lo has dicho perfectamente bien, que eres un hombre de mundo, que has tenido puestos, es verdad, se me había olvidado comentar que habías tenido puestos muy importantes, además de haber estudiado en Georgetown, en la Sorbona, Sorbona, que Sorbona, perdón, sí, que llevo con la Sorbona hoy todo el día, como que no lo conociera. Y parece mentira que encima que hablo francés, vamos, voy a dar vergüenza. La verdad es que me atasco, soy muy torpe, le pido perdón. Pero mira, que lo que dices tú que has corrido muchísimo mundo y que has tenido puestos directivos muy, muy importantes, sabes perfectamente cómo funciona todo y cómo se manejan los hilos y cómo los políticos son títeres y los ciudadanos, como tú bien has dicho, es que ni pintamos nada. Somos despreciables completamente por parte de estas personas. Despreciados, de hecho, es la realidad. Mira, te quería preguntar, Ariel, ahora mismo nuestro gobierno, el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sigue empeñado en reconocer al Estado palestino. Pero claro, para reconocer al Estado palestino, primero hay que crear el Estado palestino. Esa es la otra parte. Y para crear el Estado palestino estaríamos hablando de quién va a gobernar, Fatah o Hamas. Y además, ¿cómo vas a unir esos dos territorios? Bueno, de hecho, sabes que Japón llegó a ofrecer crear un puente que lo pagaban ellos para que estuvieran unidos. Bien, pero aparte de eso, tú has comentado que según los libros sagrados de los judíos, precisamente Cisjordania es donde están algunos de sus lugares más sagrados y que estamos hablando ya de 350.000, 400.000 colonos judíos instalados en Cisjordania, jamás van a abandonar ese territorio que consideran sagrado y que además van a tener mucho apoyo, como tú estás comentando, prácticamente por todo el mundo judío. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Esto tú crees que es viable, la creación, o sea, el reconocimiento de algo que ni siquiera existe? No, es una formalidad. Pedro Sánchez creo que está respondiendo a una presión de su sector más de izquierda o progresista dentro del partido, con esta ministra que no recuerdo ahora el apellido, que dejó, exacto, que dijo que lo presiona mucho y hay un sector. Yo debo decir, yo conozco bien España, he vivido allí, he tenido empresa en España, conozco bien. Y debo decir que España es de los que yo conozco bien Italia, también Francia además, pero es creo yo, el pueblo más abierto, más solidario y sobre todo más afín con la causa palestina. Digamos, la gente, la juventud y bueno, no tan jóvenes, se sienten identificados. Entonces, Pedro Sánchez está complicado porque una parte importante de su electorado le está exigiendo algo con respecto a Palestina. En principio que no venda más armas a Israel, que no envíe más armas o que haga un embargo de armas, lo cual es difícil porque está la economía y eso pesa, hay puestos de trabajo y negocios, y Estados Unidos atrás que exige que lo haga. Pero entonces dice, bueno, reconozco algo, pero nadie sabe a qué. Primero, en el caso de Palestina, sí hay un pre-reconocimiento de la administración de Mahmoud Abbas allí en la Cisjordania, que es, digamos, la autoridad palestina. Hay un pre-reconocimiento, pero es una organización que está muy desprestigiada, muy corrompida, no tiene autoridad real, no hay elecciones, en fin, tiene muchísimos problemas. Y además, los israelíes, los judíos israelíes, se han ocupado de que tanto Cisjordania como Gaza estén físicamente separados. Entonces, ¿cómo haces un Estado si está a 100 kilómetros, 120 kilómetros una parte de otro? Es una complicación. Lo que sí está viendo, esto lo comenté ayer o antes de ayer en mi canal justamente hablando de esto, es que están habiendo reuniones, no sé si secretas, pero me lo dicen en Washington, tanto en Rusia como en Omán, para acercar posiciones entre Al-Fatah y Hamas. Y que en Rusia ya hubieron 2 o 3 reuniones importantes en las cuales le dicen los rusos,
pero no solamente con ellas dos, con otras organizaciones palestinas también, porque recordemos que son muchas, los palestinos están representados en muchas organizaciones, algunas son religiosas, islámicas, otras son laicas, otras son marxistas, entonces están muy disgregadas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Rusia y ahora China, esta fue la novedad que yo di ayer, está diciendo, bueno, señores, con ustedes así, todos peleados, todos separados, no podemos hacer nada. Tienen que... Entonces, esto fue como digo, en Rusia, en Moscú, hace como un mes y medio más o menos, en Omán, y ahora en Pekín, de esto creo que fue mediados de la semana pasada, se reunieron con los auspicios de China para buscar una unidad. Algo como lo que pasó entre Arabia Saudita e Irán. ¿Tú te acuerdas que el año pasado Sí. sellaron la paz, por lo menos? Sí. Pues ya sabes que a China le interesa mucho para aparecer delante del mundo como el gran pacificador, el que está solucionando los grandes problemas del mundo. Perdona, que te he interrumpido. Exacto, exacto. Y además, vamos a decir la verdad, los chinos son como son, pero son grandes comerciantes. Necesitan paz ahí, porque tienen la ruta de la seda. El puerto de Haifa, en el norte de Israel, es de ellos. El puerto cerealero de Mariupol y de Mykolaiv en Ucrania son de los chinos. Entonces dicen, calmen la guerra, que yo quiero hacer negocios. Yo quiero hacer negocios, necesito pasar por todos esos territorios, por Europa Central, por Asia Occidental. Necesito hacer negocios, dejen de pelearse, más allá de que quieran la paz. Y como tú dices, esto le da una envergadura diplomática a China de gran jugador, que hasta ahora no ocupaba a China, digamos, China estaba siempre atrás. Entonces ahora, ¿te acuerdas? Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, tomándoles la mano al representante de Arabia Saudita y de Irán y siendo el que los había juntado. Bueno, algo están haciendo con la resistencia palestina. Allí hay un problema, hay muchos problemas, pero el problema más cruciante es que ahí están en guerra y los están matando y los están masacrando. Entonces, mucho tiempo para dialogar, pensar, reunirse, reflexionar, no hay. Yo los entiendo perfectamente. Esta gente está tratando de salvar a sus hijos o que no les maten a todo el mundo. Entonces, pero hacia eso va. Ahora, yo voy a responder tu pregunta dando un salto un poquito más, una zancada más. Yo creo que toda esa región no va a encontrar la paz mientras haya presencia sionista en ese territorio. No puede ser. Esta gente está demasiado fanatizada, demasiado enardecida, estoy hablando de los judíos sionistas, ¿no? Están demasiado convencidos de lo que son, de lo que quieren hacer y nunca jamás van a tolerar ningún tipo de acuerdo. Las encuestas dicen que el 78% de los ciudadanos de Israel, hoy 78%, no quiere un Estado palestino al lado, y menos aún un solo Estado multiétnico. No lo quiere, definitivamente. A tal punto de que 5 millones, a tal punto la situación es grave y extrema, de que muchos israelíes, sobre todo los clase media y los ricos, ya se han ido de Israel. Porque es invivible vivir ahí, ¿no? Obviamente, si para ir al cine o ir al restaurante con tu esposa o con tu familia tienes que llevar un fusil, porque no sabes en qué momento vas a entrar en guerra con alguien, o tienes que matar a alguien. No es fácil matar a alguien, ¿eh? Yo no he matado nunca, pero me imagino que no debe ser fácil llevar en la conciencia. Esta gente anda todo el tiempo armado, va al supermercado, los periodistas andan armados. Entonces, los ricos y los menos fanáticos ya se han ido. Según Sí, tengo si me entendido... permites, Ari, no Sí, quiero despistarte, pero me gustaría decir algo. Además, tiene un problema importante, que es que lo que es esa clase que tú dices que era, muchos de ellos que no eran religiosos o que la religión no era una parte fundamental de su vida, a pesar de ser judíos, se encontraban con un problema, que por un lado están los ultraortodoxos que tienen muchísimos hijos, pero también había los árabes que viven dentro de Israel, que también tienen muchos hijos, y ellos pensaban que esto antes o después iban a chocar y que Israel iba a implosionar. Y que, salvo que se buscara una solución, que probablemente es a lo mejor la que se esté buscando ahora. Y de hecho, esas personas, como tú dices, algunos que para los cuales la religión no es un pilar fundamental, como si ves para los ultraortodoxos, muchos de ellos es verdad que se estaban planteando marcharse de Israel, o algunos habían ido ya de Israel. Los números indican que desde el 7 de octubre se han ido 500.000 en total. Se han ido. Y 5 millones de israelíes, esto en los últimos años, ya han pedido su pasaporte original.
los que son de origen español, argentino, brasilero, francés, todo el mundo tiene su segundo pasaporte. Porque, y bueno, con lo del 7 de octubre, tú recordarás, el aeropuerto Ben Gurión explotaba de gente que se quería ir. Y de allí fueron todos los países, creo que España también, enviando aviones a buscar a sus conciudadanos que tienen doble nacionalidad, para repatriarlos a los países de origen. Muchos de esos 500.000 se han quedado, muchos, allí en los grandes resorts del Mar Rojo, esperando a ver qué pasa, si regresan o no regresan, gente con dinero, ¿no? Y todos los que tenían empresas, no todos, exagero, muchos que tenían empresas se han regresado a los Estados Unidos, a Alemania, a los países ricos, ¿no? Es un país invivible. Yo no he estado nunca en Israel, he estado en casi todos los países de la región. Es invivible. Mira, un dato. Yo me llamo Ariel. Ariel es un nombre bíblico judío y tengo cara más o menos de la región. Y cada vez que he ido ahí, he tenido que explicar, casi que pidiendo perdón, yo no soy judío, porque la gente, el encono que hay, el encontronazo que hay con ellos y ellos hacia los árabes es tan grande, tan profundo, que es absolutamente impensable que allí pueda haber algún tipo de convivencia, como si la hubo a lo largo de los siglos en toda esa región. Siempre hubo comunidades judías instaladas allí, convivían sin más problemas que los habituales. Pero esta radicalización del odio y del enfrentamiento hace imposible, y además yo creo que el desprestigio que tiene Israel y la causa israelí es detonante en todo el mundo, no más allá de los... Ahora mismo están empezando a producirse manifestaciones ya prácticamente masivas en las universidades españolas, imitando un poco lo que empezó en Estados Unidos, que sabes que se ha replicado ya también en otros lugares, como Francia, que sabes que Francia en algún momento prohibió las manifestaciones también pro-palestinas. Te quería preguntar, Ariel, claro, aquí nos encontramos con un problema tremendo, horroroso, un desastre humanitario, que es el 1,5 millones de palestinos que estaban concentrados en la zona de Rafah, apiñados completamente ya, ¿no? Porque habían sido expulsados del norte del país, del centro del país. ¿Qué va a ser de ellos? Porque, claro, ahí el problema es que Egipto tampoco les quiere. Egipto tiene un problema con los hermanos musulmanes, considera que la Hamas es una filial de los hermanos musulmanes. Se habla de que en Egipto puede haber 40.000 presos de los hermanos musulmanes. Obviamente no quiere que vayan gente de palestinos, que algunos puedan ser miembros de Hamas y revolucionar completamente el país. ¿A dónde van a ir? Porque hoy sabes que tú antes comentabas, esto había 3 soluciones básicamente. Era un Estado con 2 nacionalidades, por así decirlo, los 2 estados, o bien la tercera vía, que era mandarles a todos los palestinos a Jordania. Hoy mismo veía, antes de empezar el programa, veía un vídeo de la reina de Jordania apoyando de una manera total, absoluta y decisiva a Israel, como parece ser que ya demostró en esta pequeña farsa que montaron en Irán e Israel en ese momento, permitiendo que sobrevolaran los aviones israelíes el espacio aéreo de Jordania. Pero claro, es que Jordania tampoco tiene ya capacidad como para absorber, que ya el 80% deben ser palestinos o de origen palestino, como para absorber a otro 1,5 millones. ¿Qué va a ser del futuro de estos 1,5 millones de personas, Ariel? Tú hablas de la reina madre, digamos, la esposa, ella es de origen palestino, ¿no? La Sí. esposa del rey. Es que hay el 80% de los habitantes de Jordania son palestinos o de origen palestino. Exacto. Mira, lo curioso de todo esto, y pasa lo mismo con Ucrania, no hay plan B, Pedro, no hay plan B. Los vamos a atacar, los vamos a destruir, Y bueno, no va a suceder porque son 2,5 millones en su momento, allí hay 1,5 millones. Evidentemente Egipto, por lo que tú has dicho, no los quiere. Han puesto tiendas en diferentes zonas de Gaza porque todo está destruido, y cuando las personas se desplazan allí los bombardean, entonces se tienen que ir a otro sitio. Y yo con esto no quiero olvidar de decir una cosa, querido Pedro, y es que todo esto es un crimen, todo esto es un genocidio atroz cometido por esta gente. Pero más allá de todo debate histórico, geopolítico, relaciones, todo lo que quieras o que uno quiera analizarlo, tiene que quedar en segundo lugar, a mi modo de ver. Esto es un tema moral. Aquí no podemos aceptar, de ninguna manera, la especie humana no puede aceptar que una tribu de fanáticos enardecidos masacren gente, masacren a personas.
de los cuales la mitad o más son niños. No podemos aceptar esa barbaridad. Después vemos quién tiene razón, quién está equivocado, pero señor, usted no lo puede hacer más esto. No, pero Dios me dijo que Amalek dice que yo los puedo hacer. Porque recuerda, y lo voy a leer, y tú me vas a disculpar, no va a ser largo, querido Pedro, que cuando empezó esto ahora, en octubre, Netanyahu le habló a su pueblo a través de la radio y televisión, las cadenas de televisión, y dijo, tenemos que cumplir la profecía de Amalek. ¿Y sabes qué dice la profecía Sí, de Amalek? aquí la gente no lo entendió. No Nadie sabía lo que estaba diciendo. Pero como yo Efectivamente, tengo léelo, la por favor, Biblia y yo léelo, sé lo léelo, que por dice la favor, profecía de Amalek, léelo. primer libro de Samuel, la Biblia, ¿qué dice Amalek? Eso les dijo, no tengas compasión de nadie, mata hombres, mujeres, niños y bebés, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Esto es lo que le dijo Netanyahu a sus soldados y a su pueblo, no tengas compasión de nadie, mata hombres, mujeres y niños. Y esta barbaridad, esta inhumanidad, esta locura, no sé cómo calificarlo ya más, es lo que no podemos moralmente aceptar. Porque esto es una barbaridad. Y en el mundo de hoy, en el siglo XXI, no podemos aceptar que alguien diga esto y que después lo intente justificar. Mira, yo hace poco tuve un debate con un fanático judío de Israel a través de France 24, y él justificaba, bueno, pero debajo de los hospitales hay terroristas, y debajo de las escuelas, entonces bombardeamos las escuelas, matamos a todos. Digo, no, amigo, eso está prohibido hasta por la ley. Aunque usted sepa, y tú como militar lo sabes, el derecho humanitario internacional, la ley de la guerra de las Naciones Unidas dice que si hay un hospital y usted sabe que abajo hay un depósito de armas, y usted sabe, está seguro, que no es el caso, no estaban seguros, usted no lo puede bombardear, porque hay civiles y tiene que esperar a que salgan o ir a buscarlos ahí abajo, pero no puede matar a cualquiera porque usted crea. Entonces esta gente, en realidad, que son necrofílicos, esta gente, este pueblo, esta tribu, porque no es un pueblo, este es otro debate, si quieres después lo analizamos, son una tribu que se creen elegidos, se creen designados, se creen con la autoridad para hacer cualquier cosa, porque además tienen rencor contra el resto del mundo. Entonces ellos pueden matar y masacrar a cualquiera que no sea los de ellos, ¿no? Y si los tocas a ellos, se tocan a uno, ¡ay, somos la víctima! Siempre son las víctimas. Fíjate, todos los films y películas de Hollywood, siempre son la víctima. Siempre les pasó algo, a mi abuelo y a mi tío y a mi padre y a nuestro pueblo. Habría que ver, yo como historiador no lo pude estudiar eso, así que, bueno, doy por hecho que sí, ¿no? Doy por hecho que sí, vamos a decirlo así. Entonces, la verdad es que moralmente no podemos aceptar y tenemos que condenar unánimemente. Por eso me parece muy cruel lo que están haciendo las autoridades europeas y sobre todo norteamericanas, que esto de reprimir las juventudes, las universidades, que son pacíficos, como son los jóvenes, tampoco hay que, pero son pacíficas. Yo estudié en ciencias políticas en la Sorbona, y conozco la universidad, conozco a los jóvenes. Cuando voy a París voy y me encuentro con profesores que eran colegas, estudiantes conmigo. Y ese ambiente universitario, ¿cómo le vas a mandar a la gendarmería? ¿Cómo le puedes mandar a los CRS, que son unas bestias, Robocop, esos policías, a reprimir, y en los Estados Unidos, y a reprimir, y entonces van los grupos de civiles pro-Israel? Algunos me dicen en Washington que son gente del Mossad, que va allí y como tienen la protección que les da la policía, ellos se enfrentan con los estudiantes, los provocan, pelean, hay destrozos, aparece la televisión, entonces Biden dice, qué barbaridad los destrozos, pero la policía los dejó hacer. Eso recuerda mucho a aquellos de los años 30, 40, 50, 60 en Estados Unidos contra los negros, ¿no? Contra los negros tenían que ser buenitos y tranquilos. Cuando los negros decían algo y protestaban, qué barbaridad estos negros, ¿no? Son siempre unos revoltosos. Y entonces hay que reprimirlos, matarlos, condenarlos socialmente, etc. Entonces, la verdad es que el futuro de esa región con ellos adentro es imposible. Yo creo que además, y aquí hablo como historiador, creo que Israel no tiene futuro histórico. Primero porque fue un aborto de la naturaleza, fue un engendro de la naturaleza. Se les ocurrió a unos señores en Alemania, allá en el 1900, que tenían que tener un espacio propio para vivir aislados. Esto de que había mucha matanza y persecución antisemita, esto surgió después.
el punto original, el concepto originario de un enclave judío era que queremos vivir aislados. A nosotros nos gusta vivir separados del resto de las sociedades. Eso fue lo que los condenó a lo largo de la historia. Y quien tenga duda, que lea al historiador judío Bernard Lazare, francés, que habla del origen del antisemitismo, que dice, fueron los rabinos los que nos han condenado al aislamiento, a la segregación, a la diferencia, al sentirnos superiores. Y bueno, el resto nos trató de esa manera. Pero bueno, la idea de crear un enclave allí en Palestina se les ocurrió a estas personas arbitrariamente. Y desde ese momento, Pedro, no quiero ser tan largo, desde ese momento todo ha sido ilegal, sin justificativo de ningún tipo, porque claro, llegan allí y dicen, bueno, esta tierra es mía, ¿no? Vienen los colonos, lo dicen hoy, ¿no? Están millones de videos, se pelean con los árabes. Esta tierra es mía, esta casa es mía. Pero, y el árabe le dice, pero mire, yo vivo acá hace, no sé, que yo recuerde 500 años, pero según tengo entendido, estamos acá desde hace 3000 años. Y usted es rubio, ojos celestes, habla alemán y dice que esto es suyo. ¿Por qué? Porque me lo dio Dios, dice. ¿Cómo me se la dio? Sí, acá está. Dice en el Génesis, Deuteronomio, en Samuel, todo le dice, Dios te daré la tierra de la leche y de la miel. Bueno, dice el árabe, el palestino, dice, sí, está muy bien, pero yo a ese Dios suyo no lo conozco, ese libro, la Biblia, tampoco la conozco. En el Corán no dice nada de eso, sí, pero a mí me lo dice, y yo soy el designado. Aunque nadie, por más que muchas personas que nos miran dirá, Ariel y Pedro están delirando, se tomaron un vino y están diciendo cualquier barbaridad. No, ellos piensan así, dicen eso, y el único argumento que tienen para llegar a esa tierra es que Dios se las prometió. Además se las prometió hace 3000 años. Hace 3000 años. Mira tú lo que sería España si vinieran los bárbaros visigodos, no sé cuál, y dijeran, no, ahora es mío. Esto es... Bueno, por absurdo que parezca, entonces eso no tiene asidero ni legal, ni jurídico, ni ético, ni moral, ni histórico, para que esas personas estén allí. Entonces, así como llegaron, así se van a tener que ir. Pacíficamente, no estoy incitando a ningún tipo de violencia. Se irán cansados, porque como decía, 5 millones ya pidieron sus pasaportes originales, o sea que muy valientes no son, ya están sabiendo, y 500.000 ya se fueron, esos ya son cobardes, abandonaron el barco. Y a los palestinos los bombardean, los matan, los masacran, le matan a su hijo, a su hija, a su esposo, entonces, y siguen ahí, abajo unos escombros, y no se quieren ir, y dicen, esta es mi tierra y aquí yo quiero vivir. ¡Wow! Yo me saco el sombrero, en esto soy muy, muy, muy básico, me parece que esta gente... Entonces el futuro de esto, a mi modo de ver, es que, y digo en tiempos históricos, hay un amigo muy querido que a mí me gustaría que tú lo veas en algún momento, que yo lo he entrevistado, ya es un amigo, que ha sido embajador, es nicaragüense, se llama Augusto Zamora, un brillante intelectual, que ha dado clases allí en la Autónoma de Madrid, fue embajador de Nicaragua en España, fue representante nicaragüense en Naciones Unidas y demás, un brillante intelectual, no sé cuántos libros escritos, Augusto Zamora, búsquenlo por ahí, y él dice, lo dijo el otro día en mi canal, que él dice que Israel no pasa del 2030. Nombre serio, estamos hablando de 2030 es mañana. Él dice, Israel no tiene futuro histórico. Le digo, mira que no tiene futuro. No, me dice, yo pongo esa fecha. Y bueno, es un hombre reflexivo, no es un aventurero. Y yo creo, no sé si 2030, pero no tiene futuro histórico. No puede. Además, Israel creo que por ahí con los acuerdos de Oslo, con los acuerdos de Madrid, allá en los 90, perdió una oportunidad histórica, porque allí en la época de la OLP triunfante, de cómo se llamaba, que era el líder de la OLP, Yasser Arafat. Yasser Arafat, él estaba de acuerdo con llegar a un entendimiento. Y los radicales, los radicalizados, estos fanáticos, que además, mira, Pedro, los veo cada vez más agresivos en las redes sociales, en la calle, aquí mismo en Argentina, lo cual es curioso. Me gusta citar un caso. Este es un país, Argentina es un país donde el teatro tiene muchísima importancia. Hay muchas salas de teatro y muchos eventos de teatro y la gente sale, muchísimo. Más que en París.
más que Nueva York, en cantidad por lo menos. No sé si en calidad también es buena. Y hay uno de los stand-up artistas más queridos, más reconocidos, más respetado por los argentinos, que es judío, que se llama Roberto Moldavsky, que vivió en Israel, y que todo es humor, ¿no? Todo su humor está basado en su condición de judío. Él dice, a nosotros los judíos nos gusta el dinero, y si podemos ganar, y las trampas que hacemos, y yo era comerciante y engañaba a los clientes. El típico, digamos, lo que sería el prototipo del judío, él se burla de eso, y es extremadamente popular. Yo lo crucé hace tiempo en la calle, y la gente se saca selfies con él. O sea, antisemitismo, nada. Nunca lo hubo en Argentina. Y ahora está apareciendo. Pero sobre todo de judíos hacia quienes se manifiestan. Estudiantes universitarios que los van a buscar y a hostigar. Y mira tú qué paradoja, ¿no? Porque siendo que después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel se lo decía, se lo ubicaba como el lugar, el paraíso de la paz para los judíos, Israel se ha convertido en el lugar más inseguro para los judíos del mundo. Allí donde más judíos mueren. Ya digo, tienen que andar con un fusil en el hombro. Mi hija anda por la calle tranquila, yo tengo un medio hermano también que es judío, nadie los va a molestar, es más, dice que soy judío, sí, no pasa nada, está todo bien. Y el antisemitismo se acrecenta con la existencia de Israel, de este fanatismo, de este Netanyahu, de toda su clique, que alientan, y la prensa y los medios de comunicación que enloquecen a la gente. Entonces, digamos, cuando en realidad se podría haber vivido mucho más tranquilo. Los judíos querían estar integrados, Hannah Arendt querían estar integrados, Walter Benjamin, etcétera, etcétera. Querían estar integrados a sus sociedades naturales, pero estos fanáticos sionistas, extremistas, racistas, xenófobos, en fin, todos los calificativos o epítetos que les quiera poner, han enloquecido a las colectividades judías, han enloquecido a los no judíos, porque los medios de comunicación, tú prendes la televisión y es el grupo terrorista y los buenos judíos, los que tienen rehenes por un lado, 200, 150, que hay que aclarar. La desesperación de Netanyahu con los rehenes es que entre ellos hay 30 generales del ejército. 30 generales. 30 generales israelíes y 4 o 5 altos responsables de la inteligencia israelí. Porque lo que hay que decir, que el 7 de octubre, que ingresaron los palestinos a Israel, digámoslo así, no fue para violar mujeres y decapitar niños, que todo eso ya sabemos que es falso. Fueron exclusivamente a buscar a altos funcionarios, sobre todo militares del ejército israelí. Ese era el objetivo. ¿Con qué fin? Después traerlos y cambiarlos por los rehenes que realmente tiene Israel en las mazmorras israelíes, que son 8.000, 10.000, no se sabe cuántos son. Ese era el objetivo, no era violar mujeres. Eso es el cuentito que hace esta gente, que es además muy malvada. Y que eso de que quemaron gente y que quemaron los kibbutz, eso lo hizo el ejército israelí siguiendo la doctrina Hannibal, que para que no me secuestren a nadie, yo mato inclusive a los míos, mato todo. Entonces, eso es mentira, pero tienen 30 generales de alto, o sea, generales, de oficiales de alto rango del Estado de Israel. Entonces, el problema es que tienen, y no lo quieren blanquear eso, los hacen pasar como que jamás se llevó a tiernas abuelitas, niños y dulces mujeres. No, es la minoría eso, la verdad es otra. Entonces, la realidad es que en esa región no hay marcha atrás, ya han hecho demasiado daño, demasiado dolor. Los palestinos... Pero fíjate, si me permites, Ariel, con todo lo que me estás contando, y yendo un poco casi al principio del programa, ¿tú tendrías la impresión de que ese ataque de ese 7 de octubre por parte de Hamás, que evidentemente siempre lo condenaremos, como no, se dejó hacer? Yo no lo condeno. ¿Perdón? Yo no lo condeno. ¿No? Pero ¿tú crees que se dejó hacer o que incluso se provocó de alguna manera porque había interés precisamente por todo lo que tú me estás contando? Porque esto va más allá incluso de Netanyahu, que era lo que aquí en España pensábamos, ¿no? Del gobierno de Netanyahu, que puede haber algo mucho más allá, que incluso Netanyahu está siendo utilizado por también otra parte del mundo judío para conseguir sus fines, como tú decías, casi históricos.
Mira, te comento por qué no lo condeno. Porque la legislación internacional, el artículo 55 de las Naciones Unidas, de la Carta, o 51 de las Naciones Unidas, dice que todo pueblo tiene derecho a defenderse, tiene derecho a responder a un agresor. Yo considero que los palestinos son los auténticos dueños, los auténticos habitantes de ese territorio. Que estos judíos fanáticos sionistas venidos de Europa son los invasores. Son los invasores. Yo hago una comparación. Mira, si tú y yo mañana nos rapamos la cabeza, nos vestimos con unas túnicas naranjas y nos hacemos a seguidores de Dalai Lama. Tú y yo. Nos cantamos con la campanita y decimos, somos seguidores del Dalai Lama. Y nos vamos al Tíbet. Y les decimos a los chinos, mire chino, esto es mío. Porque yo soy del Dalai Lama, el Dalai Lama es de acá, usted tiene un conflicto, esta parte del territorio es mío. ¿Qué dirían los chinos? Bueno, se reirían, ¿no? Pero aparte de eso, que es un absurdo, es un engendro. Y eso es el Estado de Israel en Palestina. Son personas venidas de otro mundo, con otras características. Podemos hasta buscar, si quieres, o hablar de la genética semita de cada uno de ellos. No tienen ni un rastro de genética semita. Son europeos que en algún momento se convirtieron al judaísmo, a la religión, como lo podríamos hacer nosotros siendo budistas, y ahora dicen que son los dueños. Entonces llegan a un territorio que no es el de ellos, y además roban las casas. Hay cientos de videos, yo las muestro a veces, pero como me sancionan el canal, ya no las muestro más, pero roban casas de palestinos, llegan a la casa de los palestinos, están las familias, van con el ejército, siempre son muchos, cero valentía tienen. Son bien cobardes. Llegan a las casas, agarran a la familia, las ponen afuera, le ponen sus pertenencias afuera y dicen, ahora vivo yo acá. Medio como los ocupas a que están de moda allí en España, bueno, lo mismo, pero esto organizado por, ya digo, el propio Estado sionista de Israel. Y roban las tierras, por eso hay tantos colonos, los famosos colonos. En 1994 había 100.000 colonos en Israel. Hoy hay 800.000 colonos. 800.000. Esa cifra la vi el otro día y me parecía, porque hablaban de 350.000, 400.000, 800.000. Lo oí el otro día y me parecía impresionante. Es que casi no me lo creía, ¿no? ¿Y quiénes son los colonos? En general son lúmpenes, son personas asociales, sin trabajo, en sus países de origen, y que se han fanatizado, como esos, ¿te acuerdas? Como esos yihadistas que se fanatizaban a través de internet y que hicieron barbaridades en Europa, o que se iban a pelear a Siria, desde Europa, quiero decir, ¿no? Lo mismo, son lúmpenes, gente sin trabajo, marginados sociales, que caen en esto de fanatizarse porque son judíos, entonces van allí absolutamente fanatizados. Entonces les roban las casas, las tierras, y cuando no se las pueden quedar, lo rompen las cañerías de agua, los pozos de agua, zona desértica, ¿no? Rompen las rutas, rompen las sinagogas, las mezquitas, las escuelas, los acosan permanentemente, los llevan presos, los secuestran, les rompen sus casas a los palestinos, ¿no? Entonces esa gente es una fuerza ocupante, es una fuerza de ocupación. Entonces el nacional, el local, el indígena, como se lo dice, tiene derecho a defenderse. A mí me sorprende que no lo hayan hecho antes, esto del 7 de octubre, o que no lo hayan hecho más seguido. No estoy alentando a la violencia, pero mi abuelo fue resistente en Francia contra los nazis, y yo no sé si puso bombas o no, pero probablemente sí, y que lo vamos a condenar porque el ocupante alemán vino, nazi, y invadió su país, y él lo defendió. Los palestinos están haciendo eso. Entonces yo no condeno, ni creo que jamás sea un grupo terrorista. Ahora, lo del 7 de octubre, bueno, hay muchas hipótesis, o hay varias hipótesis allí dando vuelta. La mía, que no vale más que ninguna otra, es que falló todo. Que Netanyahu, o que el ejército, o que el gobierno de Israel, después de muchos años de oprimir, someter, violar, secuestrar, matar, encarcelar, ¿eh?, se acostumbró a ser prepotente, a ser el matón del barrio, a ser el matón de la zona, ¿sabes? Yo soy el matón, hago lo que quiero. Y estos, los palestinos, hay hipótesis, seguramente va a haber mucha gente contradiciendo lo que yo digo, y yo lo escucho y lo leo y lo atiendo con atención, digamos. Pero mi hipótesis es que fallaron los sistemas
magníficos, esto que Hollywood nos presenta como que todos son superpoderosos y esa tecnología no hay nada para hacer, son poderosos, son los más inteligentes, y como lo mismo que con el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Contra ellos no se puede hacer nada, son superpoderosos, y fallan, y fallan. En el caso de Estados Unidos se fue corriendo de Vietnam, se fue corriendo de Afganistán, en Irak le va como le va, en Siria, bueno. Y a esta gente, esta super tecnología, esos detectores de movimientos, detectores de olor, detectores de alta tecnología, de sismos, falló hubo defectos, o hubo incongruencias, o esta gente realmente, porque además creo que esto no estoy seguro, pero es mi hipótesis, además hay un factor racista. ¿Cómo puede ser que estos palestinos de cuarta categoría sean más inteligentes, más poderosos que nosotros, hayan violado el acceso a nuestro territorio, hayan hecho todo lo que hicieron en pocas horas, no hubo capacidad de respuesta? Mucha gente dirá, bueno, sí, pero a Netanyahu le venía bien y él dejó hacer, hubo una reunión de altos mandos que duró más de lo que debía durar, movieron fuerzas militares que estaban allí, las llevaron a otra zona. Puede ser, todo es posible. Yo he escuchado todas las versiones que sean posibles. En todo caso, no hay plan B, no hay plan B. Lo que tú decías, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos 2 millones de personas? Bueno, matarlos a todos. Y sí, pero están las redes sociales, está Pedro Baños, está Ariel Umpierres, que de vez en cuando nos denuncian, no lo podemos. Antes lo podríamos haber hecho, lo quisieran hacer, lo querrían hacer, pero tú y yo vamos a denunciarlos. Bueno, por eso digo, la barbaridad moral a la que estamos enfrentados y que estamos presenciando desborda cualquier imaginación, y que sigamos todavía viéndolo, y que con total caradurismo, Lois Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, este señor negro, no afroamericano, negro, hijo o nieto de esclavos, interpelado por el Congreso de los Estados Unidos, le preguntaron, ¿y hay genocidio allí en Gaza? Y él dijera, no tengo certeza, no hay indicios. ¿Cómo puede ser? Un hijo de esclavo. Digo, hay cosas que hasta por pudor deberían hacer de otra manera. Bueno, él dijo que no tiene certeza de que haya pero yo no creo, y ahí te escucho a ti, Pedro, porque tú tienes mucha más experiencia, y sobre todo en esto de la inteligencia militar y demás, tú tienes más experiencia, pero yo no le adjudicaría una doble intención, o que Netanyahu lo haya. Ahora, que le vino bien, sí, le vino bien. Claro. Y le viene bien, y entrar a Gaza le viene bien, a Rafah le viene bien, porque este hombre es un psicópata, asesino desde ya. Entonces, cuanto más guerra haya, y por eso atacamos a Irán, a ver si Irán nos responde con todo, y entonces papá Estados Unidos entra en la guerra, y esto se arma una gran guerra, lo que ellos llaman la gran guerra, para llevar a cabo lo que ellos aspiran, que es la construcción, aunque te parezca mentira, querido Pedro. Ellos todavía creen que van a construir el Gran Israel. El Gran Israel, yo voy a recordar un dato que a veces pasa desapercibido. La bandera de Israel está compuesta por 2 líneas azules, una arriba y otra abajo, paralelas, y en el centro la estrella de David. No es casualidad, esas 2 líneas representan el río Éufrates y el río Nilo, porque está escrito en la Biblia. Si quieres te lo leo. Creo que hoy lo leí porque se lo leí a alguien. El Génesis 15:8. Voy a dar a tu descendencia esta tierra que va del gran río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La Biblia se los dijo Yahvé en el Génesis a Israel. Wow, imagínate tú que a ti y a mí venga Dios y nos diga que tú y yo somos los dueños de Marte. Claro, vamos a ir a Marte a buscarlo, porque si nos dijo Dios. Bueno, ellos creen que tienen que hacer el Gran Israel, que va desde el Nilo hasta el Éufrates. El Éufrates, recordemos que está dentro de... Y ellos quieren hacer el Gran Israel, por eso la bandera es con las 2 líneas, o sea, las que representan los 2 ríos, la estrella de David en el centro, que va desde una parte, es decir, abarcaría todo lo que es la actual Palestina, Jordania, una parte, el Sinaí, por eso el río Nilo, el Sinaí de Egipto,
toda Siria, todo Líbano, una parte, no todo Siria, una parte de Siria, una parte de Arabia Saudita por debajo y una parte de Irán. Y tú dices, pero esta gente está loca. Bueno, ellos quieren eso. Y además, para que eso se cumpla, es que tienen que construir y que el Mesías, cuando venga, que son ellos, se represente y se encuentre con el tercer templo. Por eso tienen... Mira, es que justo te iba a decir, ya veamos 2 horas y quiero dar paso a los comentarios y preguntas de nuestros queridos seguidores. Y es que justo lo que te iba a preguntar, que antes lo habías citado, cuéntanos un poco lo del tercer templo, por favor. Y con eso ya, si quieres, damos paso a nuestro... Pero que puedes seguir el tiempo que tú quieras, lo que no quieres Sí, claro, es claro. que Sí, digas, no voy a volver más porque este hombre es un pesado y no me deja en paz, ¿no? Yo no, yo quiero dialogar, porque además me Y gusta espero que dialogar. vengas muchas veces al canal, por supuestísimo. Pero venga, Claro. cuéntanos un poco lo del tercer templo, por favor, Ariel. Bueno, es increíble porque toda la historia judía está llena de mitos. Bueno, todos los pueblos, todas las culturas nacen de mitos fundadores, lo que se llama de mitos fundadores. En el caso nuestro, Occidente está, yo te diría, la Ilíada, la Odisea, que es esto que viene del mundo griego, ¿no? Que formó un poco esta cultura occidental, por ir muy rápido. Y obviamente el Nuevo Testamento, Cristo. Para ellos hay una mitología que habla del tercer templo. Entonces, es decir, que hay que construir el tercer templo. Si hay que construir el tercer templo, quiere decir que ha habido 2 anteriores. Por algo es el tercero. Bueno, hay problema. El primer templo no existió. El segundo templo sí existió, se construyó allá por el año 500 a.C., 567 a.C., después de Babilonia y después de Nabucodonosor y todo eso, se construyó el segundo templo, según ellos, ¿no? Y ese segundo templo fue destruido por los romanos, por Tito, en el 70 después de Cristo. Ese sí, está documentado, los historiadores romanos lo cuentan, y porque hubo una rebelión muy grande de judíos en el 70 después de Cristo. Una rebelión armada contra los romanos, y los romanos, cuando los vencieron, destruyeron el segundo templo. Y entonces ahí viene el problema del primer templo, porque si este era el segundo, ¿dónde estaba, cuánto era el primero, y dónde estuvo, y quiénes lo construyeron? Y entonces ahí viene el rey David y Salomón, que construyeron el primer templo, que habla los documentos bíblicos de los judíos. Acá hay un problema, y es que no hay absolutamente ningún vestigio, ninguna traza, ningún registro, ni siquiera de la existencia del propio rey David. Hay solamente una placa en arcilla donde está el nombre David. No se dice si era rey, si había un reino, dónde estaba, qué ocupaba, porque ellos dicen que en esa época ese rey, después Salomón mandó a construir el primer templo, que fue destruido. Lo curioso es que no hay ningún registro de eso, y toda te diría, la estructura arqueológica, que son muy importantes, la escuela arqueológica, varias, en Israel, están obsesionados, están revisando piedra por piedra, rastrillando todo esa región para encontrar algún vestigio que diga, sí, acá estaba el templo, acá hay un registro, el rey David, todo esto que dice la Biblia es verdad. Pues no lo hay, no lo hay. Muchos dicen, mis colegas, que todo eso forma parte de la mitología, forma parte del cuento que hace a la formación de todas las culturas, que se mezcla la verdad, la historia con el relato. Y entonces allí viene el problema, es que no hubo primer templo, por lo menos hasta ahora, ellos mismos han dicho, primer templo no existió hasta ahora, pero sí existió, sabemos, los rabinos dicen que sí, que en algún momento. Falso, o por lo menos forma parte del relato, de la historia, porque toda la historia judía, como está tan embricada, está tan enraizada en esos orígenes, es difícil de creer y es difícil de aceptar. Y entonces todo lo que hace la cultura judía está llena de relatos y de historias, todas transmitidas verbalmente, incluido lo que pasó en los años 30 y 40 en Europa. Ese es el problema, y por eso es que no se la puede estudiar. Entonces, no quiero entrar en detalles, pero es el verdadero problema. Y todo está, como digo, y en el presente de hoy, con estos judíos sionistas que van allí a Palestina y dicen, yo soy el pueblo elegido. Bueno, está muy bien, tú serás. Y esta tierra es mía y tú te tienes que ir.
Bueno, pero y todo eso está en historias escritas anterior, confusas, que no tienen ningún valor catastral. Esa gente no es dueña de una tierra porque alguien lo midió catastralmente y estableció un certificado público, una escritura notarial, no hay nada. Se la dio Dios. Entonces, todo es un cuento. Entonces, el tercer templo, ellos dicen que tiene que estar ubicado, y ahí está el problema, tiene que estar ubicado donde actualmente está la mezquita Al-Aqsa, que es es el tercer lugar más importante para los musulmanes del mundo, la Meca y Medina, y esa mezquita Al-Aqsa, que está allí en Jerusalén. Entonces el problema es que si quieren construir el tercer templo, van a tener que demoler la mezquita. Y tú sabes perfectamente que eso sería, bueno, yo creo que si tiraran una bomba atómica sería menos impactante que destruir la mezquita. Y el problema es que ya en 1987, recordemos que Israel es un país, es un estado teocrático, está dominado por los rabinos, los ministros, los jefes de gobierno, los presidentes consultan a los rabinos cotidianamente, inclusive para sus decisiones militares. Ataco por aquí, ataco por allá, ataco ahora, tiro cuántas bombas, los rabinos van y escriben en las bombas, dejan mensajes escritos con marcador, ¿no? Para los palestinos, ¿no? Entonces es un estado teocrático. Han creado en 1987 el Instituto del Templo, allí en Israel, que es una fundación auspiciada por el nuevo Sanedrín. ¿Te acuerdas de Sanedrín que condenó a Jesús? Bueno, después eso se disolvió, volvieron otros, y ahora, en los años 80, se volvió a crear un Sanedrín, que es un consejo de 70 ancianos rabinos, que son los sabios del país, que son los que rigen la política y las grandes decisiones. Y este consejo, este Instituto del Templo, ya tiene inclusive todos los dignatarios, presidentes y demás que van a Israel, le llevan al Muro de los Lamentos y lo llevan al Instituto del Templo, al tema del Holocausto y al Instituto del Templo, y le muestran la maqueta de cómo será el nuevo templo. Le dicen, mire qué bonito, aquí lo vamos a hacer, así, y ya han reunido muchísimos elementos rituales que tienen que estar ubicados dentro del templo. Y bueno, el otro día Milei, cuando fue allí, dijo, hay que construir el tercer templo. Lo que pocos dicen es, pero muchachos, ahí hay una mezquita, que es la tercera más importante del Islam, que está bajo jurisdicción, si tiene potestad Arabia Saudí, el reino. Bueno, y nadie pregunta, ¿y qué van a hacer? Y la vamos a destruir, la vamos a tirar, la vamos a demoler. En fin, ¿qué quieres que te diga, mi querido amigo? Está complicado el tercer templo. Claro, por otro lado también es verdad que jamás tampoco reconoce al Estado de Israel, ¿no? Con lo cual es que, mira, yo muchas veces cuando me preguntan, dice, ¿cómo comparado esto con el tema de Ucrania? Le digo, mira, comparado con el tema de Ucrania es que no tiene nada que ver, porque aquí se mete el factor religioso y cuando entras la religión, pues ya sabes, entra el fanatismo, entra la fe y olvídate de la razón total y absolutamente. Es así. Pues mira, si te parece, vamos a dar paso a los comentarios y preguntas. Pues mira, incluso las malas también, Pedro. Yo sí, no, mira, sabes que precisamente es que a mí me dicen cosas y digo, no, y las pongo, claro que sí, por supuestísimo. Pero es que eso se trata de la libertad, precisamente, la libertad de expresión. Siempre que sea con respeto, ¿no? Yo no permito que nadie me trate. Alguna vez es verdad que han ofendido al invitado y he sido yo el que la ha defendido y el que no está de acuerdo con la. Pero eso no significa que no lo haya puesto Ariel, porque creo que todo el mundo tiene derecho también a expresarse y evidentemente siempre, por supuesto, a ser posible con educación, que es lo que exigimos todos. Mira, nuestra buena amiga Yosune. Felicitaciones. Fantástico invitado. Le sigo en su canal y siempre da gusto escucharle. Muchas gracias a los dos por compartir unos conocimientos impagables. Enhorabuena, coronel, por Origen, por un programa que hicimos ayer con Rubén Gisbert. Un abrazo enorme, pues un abrazo para ti, Yosune. Mira, tienes aquí una buena seguidora, Yosune, y que habla maravilla de ti, y no es para menos, porque desde luego la lección que nos ha dado. Te quiero hacer una pregunta, Pedro. Te quiero hacer una pregunta. Adelante, por favor. Pero esto como televidente, ¿qué postura tiene Gisbert con respecto a Israel? Pues mira, si te digo la verdad es que ahora mismo no te podría decir. Porque creo que él es judío y se le complica. Él es muy claro con respecto a Ucrania. Que yo sepa,
Que yo sepa, no. Y mira que tengo muy buena amistad. ¿Sabes lo que pasa? Que No, yo, no lo primero estoy criticando, te estoy preguntando no, porque no, es no, una no. persona Mira, muy lo primero pública, es muy que importante yo y te voy a no. decir, Ariel, yo sigo ese principio, como dicen en inglés, don't ask, don't tell. Es decir, yo vengo del mundo de la inteligencia y por tanto nunca pregunto nada que no deba, y más de cuestiones personales, de cuestiones familiares, de cuestiones íntimas o de cuestiones o religiosas, evidentemente. Yo nunca le pregunto a nadie por su religión. Que yo sepa, no lo es, que yo sepa, pero la verdad es que ahora mismo que me lo dices, sinceramente es que no sé si practica siquiera alguna religión. Nunca hemos hablado de nada de religión, nunca le he visto ninguna manifestación religiosa de ningún tipo, con lo cual Pero fue muy entiendo que tibio no, con la pero crítica a Israel, ¿eh? Fue, no sé sí. si no, muy duro con Hamás y muy suave con Israel. Mm, Creo. Me pareció a mí, quizás esté sí. equivocado, ¿eh? Te lo pregunto al Pues aire porque, creo que nada. no, creo que no. Mira, de entrada, Rubén Gisbert es una persona que intenta verlo todo con objetividad, comentamos todos los que estamos un poco alrededor de él, pues Lorenzo Ramírez o Alberto Iturralde, en fin, todas estas, o el embajador Zorrilla. Intentamos Claro. ver todo con objetividad, es decir, que si hay algo que es criticable, lo criticamos. Nos cueste lo que nos cueste todo tipo de insultos, de amenazas, de difamaciones que tú sabes que a mí me pasa constantemente. Pero intentamos ver todo con objetividad. Es decir, si alguien se excede, a un poder se excede, sea quien sea, lo intentamos criticar. Y eso es lo que hace Rubén Gisbert. Que yo sepa, no se ha postulado nunca a favor de Israel Ah, y en contra de Hamás. Creo que más bien es al contrario. ok. Pero tampoco es porque Habré visto mal yo. que no es un tema que hablamos más del tema de Rusia, de Ucrania, de lo que Sí, está sí, pasando sí, en sí, sí. Europa, Ahí de es muy Estados claro. Unidos, de China, pero del tema la verdad es que tampoco nunca hemos profundizado, ni muchísimo menos. Pero Te mira, pregunto esto y te voy a, sí, no por quiero favor. quedar como, quiero ser claro con esto. Ujú, Eh, no es por un tema, menos aún personal, porque a él no lo conozco, es ujú, que para mí el tema Israel, el tema del sionismo, es el tema es fundamental de la geopolítica mundial. ujú, Es fundamental, porque hace a todo lo que acabamos de hablar. Si esta gente gana, gana BlackRock, gana el FMI, gana la Agenda 2030, gana Soros, porque todos responden ahí, todos abrevan en ese caudal. Te diría, me parece geopolíticamente tan o más importante que la guerra de Ucrania, ujú. No, porque no, yo hace a también lo Occidente. considero igual, mucho más A Occidente. importante. Entonces, para mí, y yo por eso no quiero que quede como esto, como algo personal con No, él, no, no, o no, que no, por favor. digo, en esto para mí es el divide aguas. Quien está del otro lado, está del otro lado, o no entendió, o no, y está todo bien, no tengo problema. Para mí el tema es acá, y hay gente que Ujú, puede decir, bueno, pero Ucrania es bueno, Zelensky es un buen chico, bueno, yo creo que no, está claro, pero acá es o de un lado o de otro, porque ujú, si gana Netanyahu, gana Israel, gana y esta gente nos destruye, nos termina de destruir a nuestras familias, a nuestro futuro, a nuestros jóvenes, a nuestros países, nuestras deudas, etcétera. No, vienen por todo estos ujú, fanáticos sionistas, ¿no? Algunos enmascarados, como puede ser Soros, con buenas intenciones, somos o la Agenda 2030, queremos la libertad sexual, lo cual yo adhiero con mis dos manos, las voto. La libertad sexual, la transgénero, LGTB, el aborto, pero no en los términos que lo propone esta gente, que es confrontativo, que es ujú, buscar la división de los pueblos, peleas entre hermanos, generar siempre el enfrentamiento, porque esta gente apuesta a eso, a que nos peleemos, aquello que decía al principio, entre Oriente y Occidente, llevarlo también en nuestras sociedades. Soros no es un tierno no, filántropo. no, eso está claro. Soros busca la división de nuestras sociedades, sobre todo de la cristiandad. La busca, y lo digo yo que soy ateo, mira, me poneme a Ujú. defender a los católicos, Pues mira, pero bueno, desde en aquí eso. le pedimos a nuestros queridos seguidores que si alguien, pues yo no voy a ponerme a llamar a Rubén Gisbert, que porque No, alguna vez sí por hemos favor, no empezado. quiero hacer No, de no, eso un Rubén, tema, para ¿no? que no, Y pero que no para lo que tome a mal, Rubén. no, no, por favor, Ah, mira, Rubén no se toma mal esas cosas, al ahí contrario. está. Si alguien le tiene el contacto, pues que diga que si quiere entrar y que nos aclare cuál es, si Será un quiere, cuál placer. es su situación religiosa, que sabes que No, no, no. No, porque en realidad no tiene que ver con la religión. Es una sí. cuestión de cosmovisión. Es una cuestión de cosmovisión. Sí. Muy bien, pues mira, seguimos. Nos dice aquí, nada tiene solidez salvo Dios. Y nos dice, gracias al Señor por decir la verdad y hablar claro. Pues muchísimas gracias. Te da a ti, Ariel, las gracias a esta persona y se Claro lo que sí. agradecemos Saludos, enormemente. muchas gracias. Nos dice Andrés,
Israel está iluminado por el Pentágono, no por Dios. Me parece que Israel ilumina el Pentágono. Es lo mismo, pero el orden de los factores. Está cambiado. Sí, me Mira, parece. nos dice Ida Ovalle. Es doloroso, coronel, que en el canal se promueva el odio a los judíos, aceptar que se ponga en duda el holocausto, que se diga tantas mentiras. ¿Por qué usted lo permite? No sé si quieres comentarle algo a No, Ida. yo no he puesto en duda el holocausto, no pongo en duda el holocausto. En realidad lo que pasa es lo siguiente. Cada vez que discutes con alguien de la colectividad judía, como no tienen argumentos, porque yo les digo, mira, aquí en la Biblia dice tal cosa, en el Talmud dice otra, o los historiadores de ustedes dicen esto, entonces como no hay argumentos, enseguida salen dos catálogos, que es dos sellos que te ponen en la fe. Antisemita, amigo de Hitler, y nada más. Siempre antisemita, eres un antisemita, pero perdón, estamos hablando, estamos cambiando ideas, estoy dándote argumentos. Antisemita. Entonces buscan negó el holocausto, negó que a mi abuelo lo hubiera... No estoy entrando en eso, no sé cómo se llamaba la señora o el señor. Entonces, y lo segundo que buscan es siempre desacreditar al mensajero. El otro día, por eso digo, en France 24, un señor, allí muy fanático de Israel, dijo, como me presentaron, igual que tú lo has hecho, como historiador de la Sorbona, dijo, yo no entiendo cómo es que la Sorbona le dio a este señor el título de historiador, con las cosas que... O sea, buscan siempre desacreditar al mensajero. Sí, ya sabes, porque ellos el ataque siempre ad hominem, que se llama. ¿Cómo? El ataque ad hominem. Ad hominem, exactamente. Matemos al mensajero, callémoslo, que se calle, digámosle antisemita. Entonces ya está, ¿de qué está hablando? Y además, por eso yo siempre digo, no sé si vale o no, tengo una hija judía, ¿cómo voy a ser antisemita yo? ¿Cómo podría yo? Y tengo mi medio hermano semita. Está bien, siempre alguien dice, no, pero yo tengo un amigo judío. Yo no tengo un amigo, tengo muchos amigos judíos, pero además tengo... Entonces, el argumento de esta gente, yo les pido a estas personas, me permitiría, querido amigo, que no gasten tiempo en decir antisemita, porque no les gusta lo que les dicen. Que piensen, porque además también tengo que decirte una cosa, Pedro, inclusive la mayoría de los judíos del mundo están engañados por los rabinos, no conocen su propia historia. Yo les cuento cosas que pasaron y no pueden creer, ellos mismos no me pueden creer. Como por ejemplo el otro día les dije a uno, pero Israel mató al primer enviado por las Naciones Unidas allí a mediar en 1948, al conde Folke Bernadotte, que era sueco. Al primer enviado que mandó Naciones Unidas en 1948 para poner un poco de orden entre palestinos y israelíes, este hombre era sueco, diplomático, llegó y dijo, bueno, sí, la verdad que los palestinos un poco razón tienen. Eso no les gustó, lo mataron. ¿Y lo mató quién? El grupo Stern, que lo conducía Isaac Shamir. ¿Y quién fue Isaac Shamir? Después fue primer ministro, o sea que no es una locura. Además, reconocido por ellos, ¿no? Perdona. Mira, de todas maneras tú ya sabes que yo presumo precisamente de libertad total, de traer todo tipo de opiniones, y lo sabes que lo digo siempre, que ninguno queremos tener toda la razón, porque la razón no la tenemos totalmente ninguno, ni estamos en posesión ninguno de la verdad absoluta. Es más, aquí en el programa estuvo ya al principio, cuando empezó la guerra y en Gaza, estuvo Marta González Isidoro, una muy buena amiga, que es judía, además de aquí de Madrid, con la que tengo relación de hace muchos años, que me ha ayudado mucho en temas, además en algún momento delicado. Y te quiero decir, y aquí está abierto, por supuesto, que si alguien considera que hay que rebatir lo que tú has dicho, pues mañana, pasado, cuando podamos, buscamos un hueco y que me propongan otra persona que hable en sentido contrario. Es que esa es la libertad, precisamente. Tú la has expuesto pues, aportando datos, no dando opiniones personales gratuitas, aportando datos. Y si alguien quiere venir exactamente igual, aportando datos, pues sabes que siempre he encantado. Yo he de decirte que yo sí estudié en un kibutz en Israel y que por lo tanto tengo allí todavía conocidos en Israel. No te voy a decir amigos porque ya sabes que las relaciones con el paso del tiempo se van perdiendo, pero todavía tengo relaciones allí en Israel. Y además, pues también es verdad que valoré el esfuerzo que habían hecho para levantar prácticamente de pedregales, convertirlo en vergeles, son muy trabajadores, en fin, pero es cierto que también es verdad que hay esa parte, digamos, más fanática, que evidentemente pues, que lo que está sucediendo es criticable, lo que tú dices. Ahora mismo que esté muriendo tanta gente de los palestinos en la situación que lo está haciendo, yo creo que
que es propio que lo critiquemos, como tú decías, aunque nada más sea por una cuestión ética y por una cuestión de humanidad, ¿no? Al margen de que evidentemente hay muchas más cosas de las que hablar. Y como digo, aquí libertad total, que el día que quiera puede venir otra persona, otra vez Marta o quien sea, para rebatir lo que tú has dicho. Es que solo faltaría. Es que precisamente esa debe ser la libertad, que nos dejes seguirnos expresando cada uno. Una vez más, y más si haces análisis con datos, que, como tú dices, mostrándote ahí la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, que es absolutamente irrefutable. Pues mira, seguimos. Eric Suárez, el repudio al sionismo no es antisemitismo. El sionismo es un proyecto político, aunque el gobierno gringo quiera convencer de lo contrario. ¿Estás de acuerdo con Eric? Absolutamente, absolutamente. El sionismo es un proyecto político, es una ideología política, como lo fue el marxismo, como lo fue el neoliberalismo. Es una ideología política surgió largo, Isaac Luria ya por el 1450, en fin, pero tomó forma en el primer Congreso sionista en 1897 en la ciudad de Basilea. Tú sabes que también aquí hay en Europa quien dice que mejor que ganara Israel que no que ganaran los musulmanes, por así decirlo, porque hay quien cree que Europa está siendo invadida por los musulmanes, que ya hay muchos, recientemente ha habido este fin de semana un caso en Reino Unido de un ayuntamiento relativamente importante que han ganado las elecciones los musulmanes, ¿no? Y aquí en España ya hay partidos. Ahora mismo a las elecciones catalanas se presenta un partido musulmán. Entonces hay quien cree que dice, mira, mejor que ganen los judíos que creo que ganen los musulmanes que nos están invadiendo Europa, ¿no? Ya sabes. ¿Puedo decir una palabra sobre eso? Puedes decir todas las que tú quieras. Para divertirnos, no divertir, intercambiar opiniones. Claro. Es cierto, es cierto. Bueno, en el caso de Gran Bretaña hay varias ciudades. Bueno, Londres está el primer ministro inclusive es hindú, pero Londres tiene con esa cosa de las colectividades y demás, tiene una visión completamente diferente dentro de la cultura anglosajona, es completamente diferente a la católica nuestra y demás. Ahora, hay que decir la verdad, llegan muchos africanos y muchos africanos en general, también latinoamericanos, pero en el caso de africanos, porque tienen hambre. Y porque Europa se ocupó, yo no sé, no recuerdo bien si Aznar también estuvo en esa, porque hizo varias Aznar, se cansaron de bombardear toda esa zona, descuartizar y descalabrar todos los países de, por ejemplo, Libia, que era un país que te gustaría o no, Gaddafi, te gustaría o no Saddam, te gustará o no el presidente de Siria, pero bueno, más o menos tenían ordenados sus países. En el caso de Libia era un país ejemplar. Lo bombardearon, lo mataron, hicieron todo lo que hicieron, que sabemos quiénes fueron, principalmente en el caso de Libia, fueron los franceses, y descalabraron institucionalmente, políticamente un país. Porque hay algo que... Y de paso, el Sahel y parte de África Occidental. ¿Y de dónde salieron Al-Qaeda allí en toda esa región? Si lo inventaron ellos. Hillary Clinton lo ha reconocido, también está en internet. Dice, los creamos nosotros, los inventamos, los financiamos, los armamos, y bueno, mientras nos sirvieron, todo bien. El problema es que a veces se les va la mano y por ahí nos hacen algunas trampas. Hay un correo electrónico que se cruza Hillary Clinton con John Podesta, en el que dice, qué suerte que vamos a ganar la guerra nuclear, la guerra en Siria, perdón, porque tenemos Al-Qaeda de nuestro lado. Está ahí el correo electrónico. Exacto. Y con el caso de Libia, lo mismo. Entonces, a mí me gusta lo que han dicho tú sabes que yo viví muchos años en África, viví 6 años en realidad, en África Central. Viví durante el genocidio de Ruanda como voluntario, en el Congo, en todos esos países. Y yo lo que notaba, y lo escucho ahora todos los días de boca de los nuevos dirigentes, estos que se han revelado allí en Burkina Faso, en Malí, en Níger, y toda esa región que se le han revelado a Francia, lo que dicen es, déjennos tranquilos, no se ocupen más de nosotros, europeos, no vengan a explicarnos lo que hay que hacer, ni darnos, ni siquiera nos den dinero, déjennos tranquilos, váyanse de aquí, saquen sus asesores militares y demás. Bueno, después entra Wagner y los rusos, bueno, eso es otra, o los chinos, esa es otra opción. Pero en realidad Europa, creo que España menos, definitivamente menos, pero Francia, Gran Bretaña, Bélgica, con esa prepotencia que tienen estos países, esa soberbia infundada, porque se han bajado los pantalones todos los días ante los gringos, entonces al mundo le explican lo que hay que hacer, pero después a los otros les lambe las botas, como decía un latinoamericano.
y esa soberbia con la que se ha tratado a África, y que en realidad se han ocupado desde los años 60, desde los años de independencia de los países africanos, se han ocupado las ex colonias europeas de descuartizar, convertir en ingobernables a esos países, poniendo a un dictador, a un Mobutu, a un a un aquel, lo que en Panamá fue un Noriega, siempre fantoches que les servían para descuartizar o mantener inestable esos países. Porque la mejor manera de dominar, por eso el imperio americano es mal llamado, a mi modo, imperio americano, ya no manda más tropas, salvo en el caso de Siria y demás, y de Irak. No hace falta mandar tropas a invadir un país para dominarlo. Basta con inestabilizarlo políticamente, que no haya políticos de cuarta categoría, que no haya respeto a la ley, que no haya democracia, revoluciones de color, revolución de color, lo que está pasando ahora en Georgia. Le mandamos una revolución de color que, como dijo Victoria Nudelman, no se llama Nuland. No, ella es judía, se llama Nudelman. Ay, mira, pues eso no lo sabía yo. Sí, pero engaña con ella y su esposo Kagan y toda la familia de los neoconservadores, su familia Kagan, sobre todo, que están en todos los importantes, su marido, su cuñado, su cuñada, su suegro, están todos en think tanks de Washington. Yo trabajé para uno de ellos, los conozco a ellos, fanáticos pro-israelí. Ella lo dijo, Victoria Nudelman, el golpe de Estado de Maidán en Ucrania, en Kiev, les costó $5.000 millones. Había un gobierno más pro-ruso, le dieron un golpe de Estado en sentido contrario, ahí lo tienes a Zelensky, eso fue después, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? A través de ONGs, de Soros, por así decirlo, que te arman un clima de inestabilidad, compran periodistas, todo es relativamente barato. Y en África es aún más barato. Yo lo viví en Ruanda, lo viví en Congo, en Burundi, en Tanzania, en Uganda, en Sierra Leona. Con poco dinero te desestabilizan un país. Ahora, ante esa situación, se instalan en el poder esas camarillas oligárquicas, como hicieron los ingleses en América Latina. Cuando expulsaron a los españoles, los ingleses pusieron a las oligarquías criollas latinoamericanas, corruptas, antidemocráticas, racistas, golpistas, que desde hace 200 años hacen ingobernables estos países, los convierten en ingobernables. Antes daban golpes de Estado, ahora te hacen campañas por medios de comunicación, con las ONGs. En África lo mismo. Entonces después, claro, los millones de africanos tienen hambre, quieren comer y, bueno, se arriesgan a cruzar el Mediterráneo. Hubieran pensado antes los europeos, sobre todo los franceses, antes de matarlo a Gaddafi y destrozar ese país. Tengo un amigo que era médico de Gaddafi, me decía, se vivía fantásticamente bien aquí. Sí. Gaddafi con todas sus características y todo, no lo vamos a vanagloriar. Era la mejor sanidad y la mejor educación de todo África, quitando las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Esa es la realidad. Podemos hablar también de lo que he entendido. ¿Y hoy qué tienes? Y hoy es una locura. Una locura. Un desastre que ha desestabilizado buena parte del norte de África. Y toda esa región. Entonces, hay que buscarle a todo, más allá de la información periodística del día, la explicación histórica, el análisis geopolítico. Ahora, la pregunta, y aquí te la dejo para otra vez, es, ¿todo fue casualidad o esta gente busca también crearle problemas a la cristiandad? Pues mira, Ariel, eso también yo muchas veces me lo he preguntado porque evidentemente hay estrategas muy buenos, hay personas muy buenas, hay generales extraordinarios, mentes privilegiadas, y yo no creo que todo el mundo se vuelva tonto de repente en un momento determinado. Y dices, porque se han cometido, si tú lo analizas, dices, estos son grandes errores estratégicos, y es lo que tú dices, o no. O hay habido una intencionalidad pensando precisamente en qué era la manera de crear ese desorden que perjudicara, porque al final todo esto a quien perjudica es a Europa, una vez más. Es el objetivo. Totalmente. Y al final nos hace, cuanto más débiles estemos, cuanto más vulnerables seamos, evidentemente es más fácil, somos más asequibles a los intereses exteriores fuera de Europa. Y el problema es que aquí tenemos muchos, yo sé que, ya sabes que yo lo digo todos los días, muchos políticos europeos que no sirven a los intereses de Europa. Muchos políticos nacionales que no sirven a los intereses nacionales. ¿Y eso es casualidad? Eurodiputados que ellos mismos presumen, Ariel,
de que hacen lobby para Estados Unidos y para Israel, y lo dicen abiertamente, y que se pasan la mayor parte del tiempo incluso en esos países. Y esperamos a ver, a ti no te hemos elegido los ciudadanos, que no sabemos ni a quién elegimos, que esa es otra, a ti no te hemos elegido los ciudadanos para que tú defiendas los intereses de nuestro país en el Parlamento Europeo, no para que hagas lobby para otros países, y te lo dicen con todo el descaro. O sea, que te lo dicen con todo el descaro y además presumen de ello. Esa situación estamos en Europa, Ariel, lo que hablamos, volvemos al principio, que a mí eso es algo que me duele mucho, que somos en general un continente que estamos subyugados a otros poderes, que estamos de rodillas ante otros poderes y que no somos capaces de ponernos de pie. Y para qué vamos a hablar pues, de muchas naciones que, como tú decías, una deuda que nos esclaviza clarísimamente, vendiendo el país a saldo a todos estos grandes fondos de inversión. Y dices, pero vamos a ver, entonces, ¿dónde queda nuestra soberanía? Lo que te decía, nuestra soberanía y nuestra dependencia voló en Claudio Coello, cuando fue asesinado Carrero Blanco. Claramente, y a partir de ese momento no la hemos vuelto a tener de la manera que en aquel momento la teníamos. Eso no me lo puede rebatir nadie porque es la realidad que vivimos todos los días. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, perdona que ya me he calentado, Ariel. No, pero esa es la idea. Además, bueno. Recordémosles a los amigos que en la ciudad de Nápoles está radicada la sexta flota de los Estados Unidos. Correcto. La flota de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene dividido el planeta en, creo que son 7 flotas. Flotas quiere decir flotas, cuerpos de guerra. Está radicada en Nápoles. Submarinos atómicos, no sé cuántos aviones de combate. Pero fíjate lo que hablamos, Ariel. Antes hablábamos de la señora esta Richardson, la general de 4 estrellas, que manda el Comando Sur. Es decir, que manda América. Todo el continente. Todo el sur de América. Y dices, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede haber alguien? O sea, es como si en España hubiera un general que mandara eso, ¿qué te digo yo? África. Dice, no, es el mando de África, pero vamos a ver, ¿y yo por qué voy a mandar sobre África? Pues que Estados Unidos lo hace así, se ha repartido el mundo. Y en el caso, yo no recuerdo si es la sexta o la cuarta, la que algún amigo nos va a responder ahora a través del chat, la que está radicada en Nápoles. En el caso de Richardson, ella creo que es la cuarta, bueno, es la cuarta la de Nápoles y sexta la del Comando Sur, que está radicado en Miami. Desde Miami controlan todo el continente. Totalmente. Patrullan con submarinos, aviones, bueno, eso es terreno de ellos, ¿no? El patio trasero de ellos. Pero en el caso de Europa también. Fíjate, Colombia, que hay 6 bases militares más 2 de escucha estratégica. Y de que hablamos, ¿dónde está la soberanía de los países? Y luego es muy curioso cuando, fíjate, sí que estamos hablando de que Estados Unidos tiene más de 800 bases por todo el mundo. Es verdad que algunas son muy pequeñitas, incluso cementerios militares con una guarnición mínima, pero hay algunas que son hipergigantescas. Tú lo decías, en Alemania hoy puede haber unos 45.000 estadounidenses. Es decir, dices, pero vamos a ver, entonces, ¿esto qué es? ¿Esto cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? ¿Esto no es una colonia? Una fuerza expedicionaria, ¿no? Es una fuerza expedicionaria. Pero bueno, allí están. Y en el caso de Italia, son 12.000, creo, los soldados norteamericanos. Así vemos lo que hace el canciller Scholz, ¿no? Por lo que le mandan. Lo que le mandan. Cuando aquí dicen, nosotros tenemos soberanía porque en la OTAN, no, perdona. Tú en la OTAN haces lo que te dicen. Punto. Sí. No haces otra cosa. Y nos da igual que esté el señor Pedro Sánchez que mañana esté el señor Feijóo. Nos da exactamente igual porque van a hacer eso mismo, porque es que, entre otras cosas, no pueden hacer otra cosa. Están tan coaccionados que es que no pueden hacer otra cosa. Es que es muy triste cuando hablamos de estas cosas, Ariel. De verdad. Es muy triste, sí. Bueno, seguimos, que si no nos calentamos. Mira, saludos, Fernando López, que ayuda al canal y se lo agradecemos enormemente. Francisco Villena, un buen amigo que dice que nos apoya y también al invitado y también se lo agradecemos. Cristina Moreno, refrán judío, 2 judíos, 3 opiniones. Viví 3 años en Israel y doy fe de ello. Pregunta, ¿cree que la destrucción de Israel vendrá de ellos mismos, de sus odios y divisiones entre ellos? Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, correctísimo lo que acaba de decir Cristina. Si hay lugar donde se pelean, incluso se han peleado salvajemente a lo largo de la historia, porque claro, la gente a veces piensa que los judíos son todos lo mismo y es algo monolítico. De ninguna manera. Se han peleado, pero es más, se han peleado por cuestiones religiosas, doctrinarias, pero han llegado a matarse, a secuestrarse grupos de un lado y de otro. Son muy peleadores entre sí. Yo creo la destrucción, yo no me gustaría utilizar ese término como tampoco, no quiero asociar a esto a nada,
a nada de muerte, quiero decir, yo creo más que nada en una especie de disolución de Israel. Que la gente se va a terminar yendo de ahí, porque van a quedar, como digo, estos lúmpenes fanáticos que quedarán aislados, como también lo están los del Ku Klux Klan en los Estados Unidos, que están allí, esos nidos allí en algunos estados, sobre todo el sur de los Estados Unidos, que siguen, o grupos neofascistas que hay en Alemania, o que hay Hay grupos de fanáticos en todas partes del mundo. Sí, claro que sí, que a veces son un poco más numerosos o menos, a veces hacen alguna declaración, a veces cometen un delito. Pero yo creo que la gente de Israel, por un sentido de defensa, de autoprotección natural, en breve plazo, en poco tiempo, más allá de lo que diga mi amigo Augusto Zamora, más allá del 2030, cuando sea, se van a terminar yendo de allí, porque es invivible, Pedro, es invivible vivir en un lugar donde tus hijos tienen que ir armados. Está bien que en los Estados Unidos, en la escuela de mi hija, había policías en la puerta armados, pero bueno, esa es otra historia. Pero creo que un judío español vive mejor en Madrid o en Barcelona o en Sevilla que en un desierto árido, agreste, difícil, con toda una población que en torno tuyo, en el lugar donde vives y en todos los países alrededor, está deseando que te vaya mal, por no decirlo de otra manera. No se puede vivir así, es demasiado esquizofrénico y las personas yo creo que en algún momento van a decir que por eso digo, 500.000 ya se fueron, 5 millones ya pidieron su pasaporte alternativo y cuando vean que esto no tiene solución, porque tú me preguntabas cuál era el futuro de Israel, no hay plan B, porque ¿qué van a hacer con 2 millones de personas? Como si fueran objetos, ¿no? Uno dijo, bueno, que se les quede Canadá, que son muy, muy cariñosos con los palestinos, que se los lleven, como si fueran papas o patatas. ¿Sabes que en Canadá se está yendo la gente y ahora va a multar el gobierno canadiense al que se vaya de Canadá? Eso ya también es otra historia, pero en fin, lo de Trudeau nos daría para varios programas. Lo de Trudeau es otro tema, ¿no? Me hace acordar siempre a Macron, siempre preocupado, y a Pedrito Sánchez, preguntaba si salen bonitos en las fotos más que otras cosas. Pero al Sinaí, como tú bien lo decías, ahí al-Sisi, el presidente de Egipto, no los quiere, porque tiene un problema con los hermanos musulmanes que están en esa región y bastante ruido le hacen. Y además, bueno, es un desierto. ¿Qué los vas a tirar a un desierto a 2 millones de personas? ¿Y dónde van a ir? Bueno, a Jordania. Jordania ya dijo que, como tú decías, la reina dijo, ya no hay más lugar aquí. ¿Y dónde van a ir? Bueno, en fin, como si fueran objetos y son seres humanos. Por eso digo que esto es inmoral. Pero yo creo que se van a ir y lo que pasó el 7 de octubre, porque algo que pasó, y aquí también me interesaría tu opinión como experto en temas militares y inteligencia, es que el 7 de octubre, con todo lo que pasó, las muertes de tantos lados, secuestros y demás, como ya sabemos, demostró que, bueno, que a Israel se le puede, como se dice, se le puede. Ya no es tan poderoso, tan omnipotente, y ahí tiene a los hutíes allí en Yemen, que en chanclas y con una sudadera y un par de misiles tienen paralizado el 20% del comercio mundial. Y tienes a los de Hezbollah, que también están mejor armados y demás, pero ponen en jaque, y Estados Unidos mandó un portaaviones allí, y bueno, y sí, está bien el portaaviones, pero el portaaviones no te gana una guerra no se gana con un portaavión. El portaavión hace daño, crea las condiciones, pero del otro lado parece que están dispuestos a resistir. Entonces hay algo, creo yo, en la teoría de la guerra, inclusive en las relaciones de fuerza, que esta gente dice, bueno, pero la verdad que los podemos enfrentar. Obviamente que hay una disparidad de fuerzas, ¿no? Así como también me parece que lo de Putin, al enfrentarse a la OTAN, tanto a las sanciones económicas como a la guerra, demostró que también se les puede, porque Putin está en una guerra mundial, ¿no? Yo no sé si tú coincides. Es una guerra internacional, totalmente. Hay 35 países peleando contra uno, y encima va a perder la guerra, o ya la tiene perdida. Entonces, pucha, Hollywood no dice que son invencibles, que el Mossad sabe todo, y la NSA, y la CIA, y el Pentágono, y los 850.000 millones de presupuesto que tienen los Estados Unidos en el sector armamentístico es imbatible. Pero resulta que parece que sí. Como que quiero decir que la ecuación
la La prueba está, Ariel, percepción, ¿cómo? Perdón. perdón, que la prueba está que después de 7 meses de guerra no ha acabado con Hamas. No, Se y no suponía que era lograron nada, ¿no? que se suponía que era 4 milicianos, como dices tú, que iban en chanclas, ¿no? Sí, y no han logrado ningún objetivo. No, no han liberado rehenes. Bueno, me dirás que quizás no los quieran liberar, pero no lo sé, en fin. Ujú. Eh, Bueno, pues bueno, mira, adelante. seguimos. Cristina Moreno te pregunta, ¿comparte la opinión del el historiador israelí Shlomo Sand sobre los judíos házaros que no son semitas? Gracias de nuevo. Sí, sí, claro, claro. Esto Shloms, en su libro, tiene dos libros importantes, ¿Por qué dejé de ser judío? ¿Y qué es ser judío? Shalom Sand es un importantísimo, es un hombre que debe tener 55 años, estoy aclarando, quizás un poco más, intelectual judío, nacido en Israel, profesor en la universidad, etcétera, o sea que no es antisemita, que dice, ¿por qué dejé de ser judío? Por todas estas barbaridades. Y aquí empieza una historia que tiene que ver con los házaros. Los házaros era un pueblo, una población, ubicada en lo que sería, para ir redondo, a lo que es hoy Ucrania, allí en esa parte, ¿no? Lo que sería Kiev en particular, que en el año 950, si estamos hablando hace mil años, era un punto, un cruce de caminos para las caravanas y comerciantes que venían de Asia Central y que iban hacia Europa o hacia el centro, la Europa nórdica. Ujú. Y era un punto, un cruce de caminos. Y allí estas poblaciones se encontraron que venían judíos, entre otros comerciantes. Algo muy simple, muy sencillo. Y se convirtió en el judaísmo, esas poblaciones házara, ese pequeño imperio, que después desapareció. Pero esa es una población que sigue siendo, por eso digo, la ubicaba en lo que es Ucrania, Europa Central, Europa Oriental en realidad, un poco de Rusia, se desperdigaron por esa región. Esos son los házaros, y esos son el 80% de los judíos del mundo. Son Ujú. eso. Después están los sefaradíes, que son los que venían del norte de África, que se convirtieron también, son tribus bereberes, no son árabes, son tribus bereberes, que se convirtieron al judaísmo en el norte de África, que son los que después ingresaron al reino de España antes de Ujú. la Reconquista. Los judíos españoles en su mayoría son sefaradíes que vienen del norte de África convertidos, pero ninguno de ellos nació o tiene su origen en la Palestina, por eso no son semitas. La Ujú. Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos hace un par de años hizo un estudio genético mundial y descubrió que el 90% de los judíos del mundo no tienen en su bagaje, en su ADN, no tienen nada de semita. No tienen nada. Semitas son los de Palestina, ¿no? Ujú. De lo que es esa región. No tienen nada, no tienen ningún registro, no vienen de ahí. Es como que a mí me hicieron un estudio y digo, usted de China no tiene nada, no lo sé, pero no tengo nada que ver con esa región. Ninguno de Ujú. mis ancestros viene de ahí. En este caso, ninguno de los judíos puede decir que es su tierra cuando no tiene ningún registro genético de provenir de esa región. Entonces, si los házaros son lo que dio origen a la etnia, no sé si llamarlo así, es que nací, que son la élite de los judíos, porque además entre ellos son muy racistas, ¿no? Son horriblemente Ujú. racistas. En Israel, los que mandan, las autoridades, la élite, son los askenazí, que son los que vienen de Europa Central. Ujú. Ya digo, Ucrania, Alemania. Y al resto, a los sefaradíes, los tratan como basura, pero basura, ¿eh? Basura. Son judíos con la kipá y todo. Y no te digo a los negros A de los etíopes. Sudán o etíopes, que son, bueno, nunca se supo muy bien, la reina de Java y toda una historia que, bueno, pero hay negros, africanos, judíos. Bueno, eso sí, les cantan, no los dejan entrar a los colegios. Obviamente que ninguna mujer judía askenazí se va a casar con un negro, ¿no? Eso no va a suceder. Ellos son muy, por eso Soros dice, hay que, los derechos humanos y hay que entenderse y la convivencia social y demás, pero ellos no lo aplican con ellos mismos. Aún hoy, mira, te voy a dar una nota de color adicional, querido Pedro. Aún hoy, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, religiosos o no religiosos, una familia judía en la cual su hija, se quiere casar con un no judío, con un goim no judío,
es una catástrofe familiar, una catástrofe. Llaman al abuelo, al rabino, al tío del rabino, llaman a Jerusalén, hablan con uno, hablan con otro, se reúnen todos en familia, la tratan de convencer. No, sobre todo la mujer, que es la que transmite la raza, ellos son racistas, que transmite la raza judía, no se puede casar con un no judío. Y peor aún, es que el nene, el varón, se quiera casar con una no judía, porque ahí sí que se pierde la línea, ahí ya está. La no judía no va a tener hijos judíos, porque nadie se puede convertir al judaísmo. No sé si la gente piensa en eso. Te puedes convertir si eres Milei. De una manera muy excepcional, algo tremendamente excepcional, ¿verdad? Con un proceso muy largo, además. Si eres Milei o eres Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, que se casó con Jared Kushner, que es judío, ortodoxo, entonces sí, ella se puede convertir. Pero mañana tú vas a una sinagoga y dices, ¿te quieres hacer judío? No se puede. No se puede, es verdad. Mira, pues el Miguel Palomino, que también ayuda al canal y se lo agradecemos enormemente. Nos dice aquí Jamaica81. Buenas noches. La madre de mi hijo es evangelista radical y como no pienso como ella, dice que soy el demonio. A mí eso me duele muchísimo. Muchas gracias. Pues, Jamaica81, estás en un problema, querido amigo, porque pelear contra esos fanáticos son una secta. Son una secta. Estás en un problema. Y además, sí, demonio, anticristo, y sí, nada, así. Bueno, pues mira, nos dice aquí, mis test, no vamos a continuar con lo que dice, pero también ayuda al canal y se lo agradecemos enormemente. Ya es que yo siempre intento ser lo más educado posible. Mira, Refisión Televisión. Este canal correrá desde hoy el riesgo de cerrarse. Ya sabes que entre hoy con Ariel y ayer con Elena Villar, que es la corresponsal de Russia Today en Estados Unidos, pues sí, pero ya sabes, es que si no hablamos con libertad, pues que ¿cómo podemos? Pero no hay odio, Pedro, en mí no hay odio, no hay rencor, yo no busco venganza contra nadie, no tengo, al contrario, con la familia judía. Que aquí en España no se lo has oído decir absolutamente a nadie. A absolutamente nadie. Pero bueno. Bueno, vamos allá. Álvaro Aguilera. Ariel, por favor, ¿nos concederías una entrevista a una pequeña radio boliviana? Queremos compartir tu opinión de estos temas que tocan nuestra puerta. Pues yo creo que, no sé si quieres dar algún punto de contacto. Sí, es muy fácil. Mi vínculo es muy sencillo. Es info@geopolítica.tv. Info@geopolítica.tv. Así. Perfecto. Mira, y si no, me buscas aquí, amigo, en Ariel Geopolítica en YouTube y ahí hay una dirección. Sí. Pues mira, también Daniel ayuda al canal y también se lo agradecemos. Nuestra buenísima amiga Fortuna Isabel, que nos sigue en todos los programas, nos dice: crecer en ambiente hostil, armas, peleas y discursos de odio por ambos bandos no es fácil. A alguien, y lo pone entre comillas, no interesa que vivan en paz. ¿Por qué? ¿Quién? Pues yo creo que es un poco lo que has estado explicando, ¿verdad, Ariel? No sé si quieres añadir alguna cosa más. Pero es invivible, tiene razón la señora, es invivible. No se puede. Que nos sigue desde Dinamarca. ¿Perdón? Que nos sigue desde Dinamarca. Vale, bueno, justamente. Tenemos cada vez más seguidores de todas las partes del mundo, literalmente. Qué bonito. También Rubén nos ayuda y también se lo agradecemos. Y nos dice aquí Crónicas sin Fronteras. Soy judío, vivo en Israel y ya he visto varias veces a este hombre reírse de lo del 7 de octubre. Perdía gente en esa fiesta. Odias a los judíos. Qué raro que no me dijo antisemita, pero en general es... te das cuenta que no ha dicho nada, ¿no? No ha esgrimido nada. Yo primero que no me reí de lo que pasó el 7 de octubre, lo expliqué. Siempre todo nuestro pesar a todas las personas que fallecieron y a todos los heridos, solo faltaría. Yo lo explico. Ahora, pero te das cuenta, Pedro, nunca un argumento. Mira, te has equivocado, esto no se ha dicho, esto está mal, has hecho un mal análisis. No, antisemita, no nos quieres, odias a los judíos. Así no se puede hablar. Este señor no tiene... Yo no pierdo tiempo con estas personas, porque realmente me lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo llegar a las ideas que tengo, a las visiones que tengo. Me gusta hablar con gente inteligente, no con gente que me repite, eres un antisemita. Fuera. Pues mira, nos dice aquí Captain Yamamoto. La semana pasada, entre el pajarero, el pintor austriaco y ahora los que quieren cruzar el Mar Rojillo, dijo Mafalda: paren el mundo que me quiero bajar. Pues sí, la verdad es que está el mundo tremendamente complicado. Y además eso coincido con lo que ha dicho Ariel, que el tema este es muy complicado porque hay tantas partes interesadas.
tantos luchas por el dominio, porque fíjate, ahí efectivamente está metido China, está metido Irán, está metido tantísimos países, Arabia Saudí, es una madeja tremendamente complicada y que se puede complicar todavía mucho más, porque es que no vemos la solución, lo que dice Ariel, que es que ahora mismo parece que no hay un plan B y que parece que no hay una solución, por lo menos a corto plazo. Pues nos dice aquí Noelia López. Pedro, y el plan B tampoco lo tiene la OTAN para Ucrania, ¿no? Después, otro día, hoy ya hace mucho que estamos, Sí, pero otro día hablamos. no hay plan B tampoco, ¿no? Pues mira, nos dice Noelia López Redondo. Magnífico invitado como siempre. Gracias, coronel, por tu esfuerzo y valentía. Ariel, vuelve pronto al programa. Abrazos para los dos. Pues le emplazamos para hablar de Ucrania, que efectivamente al final ya no nos ha dado tiempo a tocarlo porque si no hubiéramos estado aquí 5 o 6 horas. Francisco González. Genial como siempre, coronel. Hay un posteo en Instagram de Rubén donde dice que Israel está cometiendo un genocidio. También en un vídeo él mencionó que no era creyente. Yo es lo que pensaba, pero como hay veces que no quiero meter la pata y no, si no estoy totalmente seguro, es lo que te decía. Yo nunca le he visto ni ningún gesto religioso, ningún símbolo religioso, ni en su casa, ni en el coche, ni él ha hablado nunca de religión. Por eso a mí me extrañaba, ¿no? Lo que dices, pero no he querido meter la pata, oye, porque hay gente que la religión es algo muy íntimo y no lo muestra jamás en público, ¿no? Y luego también es verdad que yo pensaba que no, que o sea, era más bien pro-palestino que pro-israelí, pero tampoco estaba totalmente seguro en este caso. Sí, Bueno, pero sí, mira, ya está claro que no era un factor de conflicto, y menos con Rubén, que es una persona que me merece, no lo conozco, muy valiente, además, mira, que quiere cambiar también la política en España, que se va a encontrar con todos esos poderes que tú has dicho que no le van a dejar y que como vean un poquitito de posibilidad de que salga, le van a destrozar. Y eso lo he diciendo todos los días. Vale. Bueno, perdona. Mira, pues Ingrid nos dice, Ariel tiene una cosmovisión basada en la polarización dualizada de los dos bloques diplomáticos, con lo que pasa y con la polarización sobre antisemitismo y antisionismo. ¿Qué solución le da a la crisis humanitaria? Pues la pregunta es, ¿qué solución le das a lo que hemos hablado? Es que es complicadísimo, ¿verdad? Ese tema. Totalmente. Pues mira, nos dice aquí Ana María el Mingonance. Hay un paralelismo entre la guerra en Gaza y la guerra en Ucrania. Los matan acusándolos de ser nazis. ¿Será que los judíos se proyectan en Rusia para su toma de decisiones? Saludos. No entendí, pero bueno, allí la colectividad en Rusia hay un tema importante. Hay 1 millón de judíos dentro de Rusia y hay más o menos 1 millón de judíos rusos en Israel. O sea que Putin... Además, sabes que fueron a partir del año 91, cuando disuelve la Unión Soviética, fueron rusos / soviéticos, efectivamente 1 millón fueron a Israel, que en cierto modo fue lo que le permitió a Israel despuntar tecnológicamente, porque muchos de ellos eran grandes científicos. Perdona que te vuelva a interrumpir. No, estamos dialogando y me gusta el intercambio. O sea que Putin mira con cuidado el tema porque tiene población y tiene electores allí y tiene intereses y demás. En el caso de Israel, de Rusia, está muy penetrada por la colectividad Lubavitch, que es la más radicalizada dentro del mundo judío sionista. Son muy radicales, muy combativos, muy pro-sionistas, muy pro-Israel. Y eso en algún momento, tengo entendido por cosas que me han dicho, Putin tuvo que medio sacárselos de encima porque el gran rabino de Rusia, que en realidad es italiano, creo, es italiano, medio le dijeron váyase a Italia un tiempo a comer pasta y vuelva después, porque estaban tomando mucho poder, sobre todo al inicio de la era Putin, allá por el principio de los años 2000, le estaban marcando mucho la política, o querían marcarle mucho la política, y Putin se los tuvo que sacar de encima. Algo de eso tengo entendido. Muy bien. Pues mira, nos dice aquí el Diego desde Argentina. Hola amigos, excelente trabajo como siempre. Un gran abrazo. Pues muchísimas gracias a ti también, Diego, que nos sigues en todos los programas. Alberto López Fernández, gran invitado, coronel, al que también sigo en su canal. Pues aquí tienes un seguidor tuyo. Corren malos tiempos, por lo que voces valientes y autorizadas como las vuestras se hacen muy necesarias. Pues mientras nos dejen, Alberto, ¿verdad? Ahí seguiremos en la trinchera de la verdad y de la libertad. Andy Martínez nos dice, ¿actúa Israel exclusivamente por motivos geopolíticos? No. Y acá voy a dar algo que me gusta repetir siempre. Quien no entienda o quien no analice la política mundial
dándole prioridad al componente religioso, cosmovisión religiosa, no entiende de geopolítica. Esta es mi opinión y lo digo con la brutalidad del momento rápido. Porque los poderosos no se mueven exclusivamente por razones económicas. No lo hacen por razones económicas. Los poderosos del mundo, no los que aparecen en Davos, ni en Club Bilderberg, ni en la masonería, ni nada, no, los poderosos de verdad. Los pocos poderosos del mundo se mueven por un sentimiento de misión, por una cosmovisión, porque se creen superiores y creen que el resto somos unos pobres infelices de los cuales ellos están a cargo. Y eso es una cosmovisión que tiene un fuerte componente religioso y sobre todo mesiánico, porque un tema que no hablamos del judaísmo es el mesianismo. Es el peso pesado de la religión católica, de religión judía, y más allá de la religión, porque a veces, y aquí tú lo decías con respecto a nuestro amigo anterior, no es solamente una cuestión religiosa. La mitad de los judíos del mundo son ateos, la mitad, de los 15 millones más o menos la mitad son ateos, es decir, no se identifican. Es más, yo les leo cosas de la Biblia y yo no sabía, y tú sabes que todo esto no sabía, pero el BOVE, los abuelos, desde chiquito le dijeron, mira que somos los elegidos. Aunque no haya ido a la sinagoga, alguna vez fue a la sinagoga y alguna vez fue a un casamiento y al Bas Misá, fueron. Y allí está. Marx era un judío absolutamente ateo, pero tiene un componente mesiánico clarísimo. Y yo tengo formación marxista original, perdida en el tiempo. Pero hay una cuestión que hay que diferenciar, religión y religión de sionismo, sin duda, de sionismo, pero el origen de las personas está, el origen cultural, el ambiente cultural en el que se criaron, en el que se formaron, y sobre todo aquellos que vienen de Europa Central con esa visión iluminista, esa visión humanista del fin del siglo XIX, principio del siglo XX. En fin, ¿esto soy yo o sos tú? Debe ser tú. No, ese ya está, ya no está más. Perdón, nada. Entonces, el componente cosmovisión no religiosa, porque muchas personas van a decir, bueno, pero la religión es otra cosa, está afuera. Están equivocados. El confucianismo en China es determinante, más allá de su factor religioso o no, pero es determinante. Uno no puede entender la cultura china sin estudiar a Confucio. Dice, no, pero estudiemos la economía. No, la economía es secundaria, es importante, pero no es la más importante. Uno no entiende China si no estudia a Confucio, y uno no entiende Occidente si no estudia al Talmud. No lo entiende. Entonces cree que todo es una cuestión de luchas económicas, un país contra otro, y eso es parte de la verdad. Disculpa que sea tan largo, Pedro. No. Oye, ya ves, yo no te pongo jamás ningún límite. No, es que estás cómodo, pero a veces digo... No, yo estoy súper cómodo. Lo que siento es por ti, porque aunque no te lo creas, ya llevas 1 hora contestando las preguntas. Ya llevamos 3 horas. Pero yo por mí encantado, ¿eh? Ya te digo, hemos hecho programas de más de 4 horas. Te quiero decir que por mí, vamos, wow. Y además estoy aprendiendo mucho también contigo. Mira, nos dice Temax, una vez reconocido el error de crear Israel en Palestina y estando donde estamos, ¿dónde está el problema en crear una solución de compromiso de 2 estados que se repartan al 50% el terreno? Bella ilusión. Hay mucho rencor, mucho odio gestado. Es imposible. Yo he estado en la región y es definitivamente imposible. Y además, eso implicaría, hay un factor adicional. Recordemos que Israel es un engendro de la naturaleza basado pura y exclusivamente en el apoyo que le da Estados Unidos, de dinero, de armas, de industrias, de productos, de todo. Todo está regalado allí, en términos generales. Y que si Estados Unidos, para que esto fuera equilibrado, tendría que retirarse Estados Unidos. Israel es inviable sin Estados Unidos.
Ojalá pudieran convivir, como en algún momento ocurrió, ya digo, a principios de allá por 1920, había colectividades, pequeños grupos judíos, convivían con los palestinos. Además, hicieron lo que los ingleses hicieron con los indios de Norteamérica. Cuando llegaron las primeras colonias de grupos de judíos, 1930 y después de la guerra en general, en particular, venían de Alemania, de un clima frío, eran empleados, no sabían trabajar la tierra, venían de la guerra, etc. Llegaron a Palestina, los palestinos los acogieron, les enseñaron a cultivar, allí se cultiva naranjas, tú has estado, otras cosas, es difícil, el clima es difícil, hace calor, ellos venían de Alemania, en fin, los acogieron. Lo mismo que hicieron los indios con los padres fundadores padres peregrinos en los Estados Unidos. Los acogieron. ¿Y después qué hicieron? Los traicionaron y los mataron. Aquellos mataron a todos los indios y aquí empezaron a matar palestinos. Cuando se sintieron fuertes, los traicionaron. Entonces ese rencor está, la Nakba está... seguimos. Pues fíjate ahora, después de 7 meses de guerra, ¿no? O sea, si antes había odio, pues ahora el odio evidentemente es cerval y además enraizado durante generaciones, prácticamente para siempre. Porque obviamente tanto a uno como a otro que le hayan matado a sus familiares o que le hayan dejado herido o el sufrimiento psicológico, pues evidentemente eso ya no se va a olvidar durante muchísimas generaciones. Pues mira, aquí otro amigo, también Cumense Life, que nos da una ayuda y también se lo agradecemos enormemente. El capitán Yamamoto otra vez nos dice, ¿puede ser que lo de Gaza, la causa auténtica, sea la bolsa de gas descubierta en sus costas? Es un factor, pero no es el determinante, porque además el gas el yacimiento es pequeño, es de difícil acceso. Igual Israel ya concedió a empresas transnacionales la explotación y demás. Sí, es un factor, es un factor. Uh-huh. También lo es el que quieren hacer condominios frente al mar. Uh-huh. Allí está el yerno de Trump, Jared Kushner, con estudios de arquitectos. Tú sabes que ellos son especialistas en negocios inmobiliarios. Uh-huh. Ya hay más de 300 condominios, no sé si ya los han vendido a familias judías. Claro, porque ese es fantástica, es el frente del Mediterráneo en esa zona, ¿no? Uh-huh. Pues mira, Daniel, que también ayuda al canal y también se lo agradecemos. Y luego nos dice aquí María Jesús Nieto Centeno, que dice, creo que he marcado de forma equivocada 500 euros y no sé cómo anularlo. Devuélvamelo, por favor. Hasta ahora no hemos visto nada de 500 euros en ningún momento, así que puede estar tranquila, María Jesús. De todas maneras, si tuvieras cualquier problema y efectivamente en tu cuenta corriente te descuentan esos 500 euros, por supuestísimo, me contactas por correo electrónico que inmediatamente te los devuelvo, solo faltaría, que ya sabes que aquí yo estoy a vuestro servicio, no vosotros al mío. Así que no dudes, María Jesús, que si ha sido así, no te preocupes que lo vamos a solucionar inmediatamente. Pues mira, nos dice aquí también Diego Sánchez Pérez, que también nos da una ayuda y se lo agradecemos. Y ya con esto ya terminamos ya. Bueno, mira, no, justo acaba de entrar otra pregunta más. Daniel, que nos dice, ¿de dónde ha sacado la falsedad de que 30 prisioneros son generales? Ha negado que entrasen a matar y violar hombres, mujeres y niños. Yo de los tampoco lo ha habido nunca, ni lo de los altos cargos del Mossad, pero seguro que tú tienes muy buena información, ¿verdad? Y yo no... Pero vuelvo al razonamiento. Siempre es denigrar al mensajero. Ha negado que mueran niños y mujeres. O sea, lo que buscan es descalificarme, descalificar lo que yo digo. Nunca un argumento. Nunca un argumento. Dime un argumento, no sé cómo se llamaba esa señora o ese señor. Siempre descalificar al otro, descalificar. Y cuando tú te enojas, o te dice, bueno, mira, tú eres también, no, ya eres un antisemita, me atacas, soy la víctima. Estoy harto de esto, estoy harto, por eso no les presto atención a nada de esto. Siempre haciéndose las víctimas. Y esto es algo que quiero decir. Como dijo Filkenstein en su libro La industria del holocausto, se les terminó el crédito del holocausto. Se les terminó el crédito. Uh-huh. Si había un crédito, bueno, hemos sufrido tanto, nos han hecho tanto daño, nos han pasado todo lo que pasó en el holocausto, tenemos derecho a hacer cualquier barbaridad. Ese crédito histórico se terminó, ya no tienen más crédito. Ya lo han gastado todo, han hecho demasiado daño
y con eso de que han sufrido antes y ahora pueden hacer cualquier barbaridad, ya no corre más. El mundo no les cree más y es más, los condena. Así que no sigas esgrimiendo esos argumentos porque la historia te condena, señora, señor, no sé. Yo debato así con las personas que no quiere decir en esto ningún insulto, ni ningún agravio, ni mucho menos, ¿no? Pues mira, lo dice aquí Poli Polímero. ¿Ve convergencia entre luteranos y judíos? Grande. Dice que eres grande. Sin duda, sin duda, sin duda. Ese ha sido la peor alquimia de la historia de la humanidad. Exagero, porque en la historia de la humanidad han pasado tantas cosas, pero de la historia reciente. ¿Cuál fue? Que la colectividad judía de marranos, la culpa la tuvieron los españoles. ¿Me escuchaste, Pedro? La culpa la tuvieron los españoles. Allá, cuando Isabel y el rey decidieron expulsar a los claro. Bueno, sí, bueno, sí. Vale. Sí, adelante, por favor, perdón. Expulsar a los judíos en 1492, la mayoría se fueron, ¿sabes a dónde se fueron? A Estambul, al Imperio Otomano, allí con los árabes, y se convirtieron en grandes dignatarios del Imperio Otomano. Hubo visires de origen español, portugués, judíos en el Imperio Otomano. Los otomanos los acogieron, les dieron lugar y después les mandaron bueno, pero esto es propio de esta gente, ¿no? Digamos, ellos no tienen compromiso con nadie. Pero otra parte importante se fue a Ámsterdam, que eran más bien portugueses en general, los que estaban allí, y se convirtieron en una poderosa plataforma financiera, Ámsterdam, allí por el 1500, 1550, 1600. Es más, era lo que hoy es Wall Street para el mundo financiero occidental. Estaba allí, poder económico. El imperio holandés. El imperio holandés, exactamente. Fueron los que inventan el sistema bancario actual, el sistema de préstamos, de deuda. ¿Será casualidad? Bueno, y allí había el líder espiritual de la colectividad judía era Menahem ben Israel, que era un rabino, un escritor, intelectual y de mucha ascendencia en esa colectividad judía. Y se encontró con un señor, era contemporáneo de Oliver Cromwell en Inglaterra. El famoso Oliver Cromwell, el señor que le cortó la cabeza al rey, a Carlos I de Gran Bretaña, y que estableció una suerte de república. Pero él era puritano, no era protestante, era puritano, era calvinista, por eso es interesante lo que decía la señora. O sea, extremista total, y que odiaba a los católicos, y por eso masacró a todos los católicos del Reino Unido, sobre todo de Irlanda. Por eso en Irlanda, aún hoy, esto fue en 1645, o sea, estamos hablando de hace 400 años, aún hoy el conflicto, el enfrentamiento, el odio, el resentimiento persiste en Irlanda. Basta con ir a Belfast. Todavía están los muros alambrados que separan los barrios católicos de los barrios protestantes, hay odio, porque Oliver Cromwell masacró a diestra y siniestra a todos los católicos del reino. Y era, obviamente, él los masacró, no es que los mandó a matar, él iba en expediciones. Y esto se juntó con lo que yo decía al principio, que el judaísmo odia principalmente a la cristiandad, desde hace 2024 años. Y eso provocó un cóctel que fue explosivo, que fue cuando esa poderosa colectividad financiera de Ámsterdam, seducida por Oliver Cromwell, se instaló en Londres y dieron lugar a la City de Londres. ¿Y por qué fueron los judíos allí? Porque Cromwell había demostrado que era capaz de llevar adelante con violencia el enfrentamiento contra los católicos, y encontraron allí, y de allí nació la City de Londres, de la poderosa City de Londres, donde están los bancos, las compañías financieras, todo eso está allí. Y a tal punto fue así, yo no sé si la gente lo sabe, seguramente tú sí, Pedro, la City de Londres es un gobierno dentro del gobierno. Es decir, la ciudad de Londres todos vamos a la ciudad de Londres, pero adentro, donde está el barrio financiero, es un condado especial, tiene una administración autónoma, tiene un alcalde propio, y es el único lugar en el planeta en el cual la reina o el rey de Inglaterra tiene que ir, golpear la puerta y esperar a que le abran. El rey de Inglaterra no, que va a cualquier lado a hacer lo que quiere, así tiene que ir y esperar a que le abran, y lo hacen pasar de tanto poder que tiene. Y de allí, esto fue en 1650, 1700, de allí surge
ese agresivo imperio británico. De allí nace, de la fusión de estas dos culturas, por eso digo la cosmovisión. Hereda y mejora al imperio holandés. Que, por supuesto, lo potencia aún más, porque los británicos le dieron esa fuerza, ese músculo que habían demostrado masacrando a los irlandeses, a los católicos. Dijeron, este sí, este es nuestro, dijeron. Entonces vamos allí, se instalaron en Londres y hicieron el imperio. De ahí nace la Compañía de Indias, la masacre en la India, las guerras del opio en China, recordemos, ¿no? Porque masacraron toda Europa, toda África. En ningún lugar dejaron ni un hospital, ni una escuela, ni una universidad, ni nada. Masacraban y robaban, a diferencia del Imperio Español en América Latina. Totalmente. Mira, aquí nos dice Difibum, Dios y la conversación con los animales. Turmeda, gracias por todo. Pues muchas gracias a ti, ¿no? Querido amigo, mira, hay aquí, estas horas, esperemos ya las dos últimas porque siguen entrando de manera constante, ya llevamos 3 horas y 10 y de verdad que no quiero abusar de ti. Mira, un placer, pero son básicamente la misma. Voy a poner las dos seguidas porque prácticamente te preguntan lo mismo. Capitán Yamamoto, don Ariel, desconocía el dato de los 30 militares secuestrados. Me gustaría acceder a la fuente de prensa que da la noticia o a las fuentes para conocer los detalles de ese dato. Gracias. Pues mira, y ahora prácticamente te dicen lo mismo. Sebastián Magay, que dice, el preguntar por la fuente de un dato, el de los 30 generales rehenes, no creo que sea equivalente a llamar a nadie antisemita. Buenos datos. Pues si tienes alguna información que nos puedas dar, que ampliemos el tema de... No, eso no salía en ningún lado. Querido Pedro, tú has estado y trabajas en el tema de inteligencia. Tú tienes fuentes que te informan de cosas. No necesariamente sale en la portada de los periódicos. Y además, quiero decirle, no todo lo que sale en la portada de los periódicos es verdad. Como contraconceptual de la cosa, ¿no? Esto de que degollaron niños, el mismo Trump, el mismo Biden dijo, ¡qué barbaridad! Han Simplemente fuentes bien informadas en las que tú confías, que normalmente son confiables, te han aportado esa información que yo tampoco conocía. Ya me voy a enterar también, a ver si en los próximos programas se lo puedo aclarar a nuestros queridos seguidores. Pero efectivamente eso no significa que tenga que aparecer en la prensa y que muchas veces las noticias que aparecen en la prensa ya sabemos que son refritos de noticias internacionales, básicamente anglosajonas, y que muchas veces también están, los primeros despistados son los periodistas. Pues, sí, operaciones de prensa, ¿no? Operaciones de prensa. Yo me río, a veces veo en la prensa internacional, fuentes anónimas de seguridad. Yo digo, si en la CIA, en la NSA o en el Mossad o donde sea, en el MI6, es más, yo quiero contarles a las personas cómo realmente se hacen estas cosas. Y tú, Pedro, seguro que lo sabes. Muchas veces se ríen adentro diciendo, a ver, ¿qué podemos inventar? Inventemos que decapitaron 4 niños y violaron a 5 mujeres. ¿Y quién lo puede negar? Si salió en el periódico, salió en la CNN, en Le Monde, en El País, en la portada. Entonces, a esos nadie les pide fuentes y dudo de... A mí y a ti, que también podemos tener quizás mejor información, nos piden, muéstrame dónde está. Mira, amigo, en esto yo no estoy acá, y creo que tú tampoco. Tú eres más paciente y más amable, como buen español, que yo. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo trato de dar mi visión. Quien le parezca que no les sirve, no tiene por qué seguirme en mi canal. Pero mira, ¿no? Acaba de entrar aquí, mira, Marimi, que también ayuda al canal y se lo agradecemos. Pero mira, lo que acabas de decir, tú sabes que yo lo digo todos los días, lo he dicho al principio y lo digo siempre al final de todos los programas. Simplemente hemos aportado datos que tú has estudiado muy a fondo, que además está muy metido con el mundo judío, lo que tú dices, tuviste una mujer judía, tienes una hija judía, tienes un medio hermano judío, conoces a muchísimos rabinos, hablas con ellos de manera constante y tú nos has aportado los datos. ¿Que tú tienes toda la razón absoluta? No, como yo no la tengo, nunca jamás. Ni tenemos lo que decimos siempre, toda la verdad. Pero creo que es importante que, mira, espera, que tú siga entrando aquí. A ver, perdona. Nos dice Kaiser 94. La mayoría de judíos aceptaron la conversión y mantuvieron sus bienes en 1492. Creo eso fue más ofensa que expulsarlos. Pues sí, es verdad. Sí, los marranos. Pero eso la Iglesia lo condenó, lo condenó, nunca quiso la Iglesia la conversión forzosa, ¿no? Es más, pues mira, trataba de salir. Y aquí también, Max. Un dato, la mayoría de los judíos españoles se quedaron en España tras la expulsión.
convirtiéndose para poder quedarse. Mira, enlazado con el comentario anterior. Muchas fuentes al respecto en la Catedral de Burgos. Pues sí, Sí, señor. totalmente, es verdad que muchos se quedaron aquí, Sí. muchos pagaron por poderse quedar Sí. también, efectivamente, y muchos es verdad que aparentemente se convirtieron y muchos siguieron celebrando sus ritos, pero digamos que de puertas para adentro, dentro de su Eran domicilio. los marranos. Y Capitán Yamamoto nos dice: don Ariel, no era esa mi intención, eso cambia tanto el relato que deseo conocerlo, no hay más. Bueno, ya Gracias, capitán, gracias, es gracias. muy amable. Este Y claro chico, que sí, esta persona, que muy no sé quién amable. es, pues nos sigue también prácticamente en todos los programas y es muy amable. Pues mira, Ariel, hemos estado 3 horas y 15 minutos y seguro que si seguimos entrarían todavía más preguntas y comentarios. Pero de verdad, cuando tú quieras, hacemos un programa, ten tiempo, tendremos, porque sabes que el mundo cambia tanto, evoluciona tanto, que hablaremos de Ucrania, mañana hablaremos de un conflicto que van a abrir en África, hablaremos de Georgia o hablaremos de Taiwán. Así que seguro que tenemos Será un muchísimos placer. más temas para hablar. Has despertado muchísima expectación. Ahora mismo tenemos 7.100 personas en directo. Después de 3 horas y cuarto, 7.100 personas en directo, con lo cual es un grandísimo éxito. Te lo agradezco infinito, Ariel. Aquí quedamos a tu disposición y recuerdo también, insisto, a todo el mundo que vean tu canal, que lo haces a diario. Haces también unas intervenciones extraordinarias, como lo que hablamos, aportando datos con la mayor honestidad, con la mayor sinceridad y que cada uno, evidentemente, pues se quede con la parte que quiera. Que aquí no obligamos absolutamente a nadie ni a oírnos ni a quedarse con ningún dato. Pero, por supuesto, le agradecemos enormemente a toda nuestra audiencia el apoyo que sistemáticamente nos dan y que ya sabéis que hoy ha empezado a hacer una cosa especial que dentro de poco sabréis, porque ya sabéis que me estoy intentando volcar al máximo con vosotros y con las personas más capacitadas en cada uno de los temas que puedo encontrar y que quieren venir. Que de momento la respuesta, es verdad que algunos no, pero la respuesta en general está siendo mayoritaria favorablemente. Pues Ariel, un abrazo muy fuerte, un abrazo para todos nuestros queridos amigos, un abrazo fraternal y aquí tienes el canal siempre a tu disposición. Muchas gracias, querido Pedro. Ha sido un placer estar contigo, compartir con tu audiencia y con esta cuota de humor que uno le pone para hacerlo más liviano las cosas horribles que vemos, porque recordemos que tú, yo y quienes estamos en esto, llegamos aquí a veces con una sonrisa, pero después de horas de ver videos que no podemos poner, que son de espantosos, y quienes somos padres, y hay momentos en que realmente yo ya no sé qué hacer, de la angustia que uno tiene y de la impotencia, por otro lado. Por eso nos ponemos aquí frente a la cámara y hablamos con la voluntad de que el mundo cambie, de que las cosas sean mejores y que haya más encuentro. A mí me parece, y con esto cierro, Pedro, como historiador, hace 60.000 años salimos de las cavernas y de los árboles de África y hoy seguimos en lo mismo, matándonos Es triste, pero tienes razón. cuando tenemos todo a nuestra disposición. Y por eso es que hablo de la cosmovisión, porque esto no se llega por luchas económicas. Siempre hay luchas económicas. Y si los chinos en su mundo van a dominar y van a controlar, y demás, vamos a tener que aprender a negociar con ellos. Pero podemos vivir en paz. Y no estoy haciendo apología de los chinos. Estoy diciendo que hay un mundo diferente. Que este mundo del ojo por ojo, el diente por diente, que está acá, ojo por ojo, diente por diente, esto que nos inculcó ese Dios, el de ellos, de la venganza, siempre la venganza, el castigo, el odio, el rencor, el devolver el golpe, que no fue el de Jesús. Ellos dijeron diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, y Jesús dijo, ponga la segunda mejilla. Y una vez más, yo soy ateo absoluto. O sea que son dos cosmovisiones diferentes. Entonces, esta cosmovisión que ha dominado el mundo en estos 200 años, estos anglosionistas, esto es lo que tiene que terminar. Y la única forma de que termine, no los vamos a convencer, ya lo vemos. Aparecen y te increpan, te insultan, están convencidos. La única forma es siendo más y manifestando nuestra disconformidad, manifestando nuestro desacuerdo, que queremos vivir en un mundo mejor. Por eso yo en un momento llamé a una gran marea una marea mundial por la alegría y por la paz. Marea mundial, digamos que no queremos ese mundo, que queremos vivir un mundo mejor y que tenemos todo para vivir mejor. Tenemos la tecnología, la ciencia, el saber, hemos aprendido, hemos hecho demasiadas barbaridades en el pasado. Pedro, ha sido un placer. Lo que yo digo siempre, tenemos que luchar todos por conseguir un mundo más libre, más justo, más seguro y sobre todo más humano. Pues un abrazo muy fuerte para ti y para todos nuestros queridos seguidores. Y siempre a tu disposición, Ariel. Un abrazo.
El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.